Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Alione Tabuquilla Fortuna. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 12. El motor zumbaba mientras volaba hacia Tarbes, mis dedos ansiaban los gatillos, sedientos de sangre. Podía ver la zona a lo lejos, ya estaba en llamas. Desde aquí arriba no podía distinguir quién era quién. Sin embargo, las fuerzas de Tristain aún no se habían movilizado, así que era razonable suponer que la mayoría pertenecían a Albion. Ese campo de flores, también está en llamas. Las palabras resonaban en mi mente. Este es el campo que quería mostrarte, Kurt. Es hermoso, ¿verdad? Me heló la sangre de odio al entrar. Destruiré a estos necios, y garantizaré la seguridad de esta gente. Reconquista, tu tergiversación de ideales, tus mentiras al pueblo sobre la igualdad, te voy a enseñar un par de cosas sobre igualdad. La muerte nunca discrimina. Se dice que la voluntad de un individuo no es nada comparada con la fuerza de un equipo bien organizado. Esa gente obviamente nunca me conoció. Con voz fría como el acero, lancé un monótono estoico. Los voy a matar a todos. Tranquilo, compañero. No pierdas la concentración. Derf advirtió con un tono que denotaba cierto temor. Le dediqué una sonrisa fría. Ya lo sé, Derf. Vamos a matarlos a todos. La primera oleada se abalanzó sobre mí y la atravesé a toda velocidad, apartando a todos los dragones. En cuanto estuve a una distancia prudencial, tiré de la palanca con fuerza y giré en círculo, para luego volver a la posición inicial antes de abrir fuego con las ametralladoras y los proyectiles del cañón automático. Aparecieron agujeros en las alas de los dragones que se atrevieron a enfrentarme. Algunos disparos afortunados les dieron en la boca, provocando que explotaran. Parece que debería apuntar a la boca, entonces. Rugí con furia incontenible, sin dirigirme a nadie en particular, mientras me abría paso hacia la siguiente oleada de dragones. Venid a por mí, cabrones. Puedo con vosotros todo el día. Las runas brillaban intensamente mientras las segaba con placer sádico. Así es como debería haber sido. Oh, sí, qué genial fue esto. Las destruiré a todas. Vaya. ¿Eh? ¿Quién demonios? Estás derrotando a los dragones de Albion como si fueran de papel. ¿Qué? Me detuve a la derecha para evitar un chorro de fuego. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Yo no quería dejarte. Suspiré, será mejor que te aferres a algo, y espero que sea el infierno. Interrumpí mi frase, ladeé el avión antes de dar la vuelta y eliminar a otro escuadrón de dragones. Estaba a punto de hablar con Louise cuando el avión se sacudió. Al mirar afuera, descubrí que había, ¿qué demonios es esa cosa? Giré rápidamente con el avión para deshacerme de esa cosa que parecía un ser humano en descomposición con piel negra y alas de murciélago marrones desgarradas que estaba en mi avión. ¿Qué demonios? Es una extraña porquería voladora y corruptora de mi tierra. ¿Qué diablos hace aquí? Alejé el avión volando antes de abrir fuego contra él y destruirlo. Eso no debería estar aquí. ¿Qué carajo? Louise gritó mientras señalaba hacia adelante. Seguí su dedo y encontré una gigantesca nube de estos tipos. Con un gruñido, reduje un poco la velocidad antes de tomarme mi tiempo para abatirlos a todos. Desde mi ángulo no veo más grupos de esos tipos, pero lo cierto es que no deberían estar aquí. Por otro lado, si han estado llegando cosas de mi mundo, es lógico pensar que uno de esos monstruos del pantano haya entrado aquí. Pero ¿cómo es que hay tantos? A menos que la fuente, que nunca se ha identificado públicamente, haya venido aquí, esto no debería ser posible. O alguien más tocó una de esas malditas piedras y obtuvo algo para hacer estas cosas. Mierda. Vale, tengo que empezar, da igual, ya pensaré en esto después. Joder, estoy pilotando un avión. Tengo que concentrarme ahora. A 6 desde tu izquierda, compañero. Asentí con la cabeza tras la observación de Derf y volé en consecuencia, derribándolos también. ¿Cuándo aprenderán estos idiotas? Me preguntó. Levántate para que pueda matarte otra vez. Me reí a carcajadas, derribando al último. Idiota. Todavía estoy aquí. Louise, te dije que te agarrarás a algo. Grité, girando en espiral hacia la derecha. Derf, ¿el cielo está despejado por ahora? No veo nada, detrás de nosotros, compañero. Miré por encima del hombro y vi que 2 dragones se abalanzaban sobre mí. Bueno, es hora de algo que yo llamo un giro de 360 grados. Dirigí el avión hacia la derecha, usando el movimiento para frenar suavemente y colocarme detrás de ellos. Los 2 jinetes idiotas observaban con asombro, presumiblemente porque los dragones probablemente no podrían hacer tal movimiento debido a su fisiología.
Mala suerte para ellos. Antes de que pudieran reaccionar, los acribillé a balazos, derribándolos al suelo. ¿Queda algo, Derf? Nada, compañero. Entonces, ayudemos a las fuerzas terrestres. Empujé el bastón hacia arriba y me lancé al suelo, impulsándome hacia arriba justo a tiempo con la ayuda de las runas. Las fuerzas en tierra gritaron y señalaron mientras yo disparaba. Era fácil reconocer a Reconquista porque se acercaban a la aldea. ¿Cuánto más tardarán las fuerzas de Tristain en movilizarse? Vaya, alguien necesita un consejo de administración de guerra. Al detenerme cerca de un bosque, vi una figura y una vestimenta que me resultaban familiares. Siesta, di una vuelta para echar un vistazo y comprobar si estaban a salvo. No, parecía que un escuadrón de magos se dirigía hacia ellos, y a juzgar por cómo ardía todo, matarían a Siesta. Mi atención se desvió un instante, y mis pensamientos divagaron hacia la nostalgia. Incluso pilotar este avión, quiero decir, los recuerdos de una excursión escolar al Museo del Aire y el Espacio simplemente, inundaron mi mente. Nostalgia de niños sonrientes, de este avión, de casa. Sin mencionar que si esta era la principal causa de mi nostalgia. No eran las fórmulas matemáticas ni la ciencia lo que me provocaba esa nostalgia. Era una forma de olvidar. Estaba progresando y haciendo algo más que pensar en casa. Pero cada vez que veía a Siesta, me esforzaba conscientemente por no llamarla Cynthia. La única diferencia, al fin y al cabo, eran sus ojos. Siesta tenía ojos marrones, Cynthia tenía ojos azules. El hecho de que se parecieran tanto tampoco ayudaba. Estas últimas semanas han sido difíciles. Puedo controlar la nostalgia, pero no dura para siempre. Es como una represa. En cuanto se rompe, todo se desborda. ¿Y si simplemente la dejo morir aquí? Mi nostalgia desaparecería. Ya no vería la imagen de mi hogar cada vez que viera su rostro, su amabilidad, su sonrisa. O sea, funcionaría, ¿no? Podría recorrer el castillo y trabajar sin que me recordaran un pasado del que no me siento orgulloso, a una chica a la que fallé. Puede que me aclamen héroe después de esto, por salvar este pueblo, pero sé que en el fondo siempre seré un villano. Esta bondad de la que Siesta siempre habla no es más que egoísmo mío. Solo quiero sentirme digno de Cynthia. Y los héroes no son egoístas, ¿verdad? Siempre están las runas, pero nunca las usaré. Atesoro esos recuerdos de mi hogar. Ojalá pudiera controlar cuando aparecían y cómo me sentía al revivirlos. Con Siesta, cada vez que la veía, me venían a la mente todos los recuerdos positivos con Cynthia, los que más amaba y a la vez más odiaba. Me encantaba ver su rostro sonriente, pero a la vez odiaba ser responsable de que ese rostro nunca volviera a sonreír. Así que si simplemente dejara pasar a esos magos, no tendría que lidiar con esto. Se acabarían la nostalgia, tendría más control sobre mis recuerdos y más estabilidad. Esa elección fue fácil. Era el camino de menor resistencia. Sin embargo, si dejo morir así a alguien que me recordaba a Cynthia, una chica a la que amaba, a la que le debía tanto y con la que tenía el vínculo más estrecho, ¿qué pasará con los demás con los que no tenía ese vínculo? Louise era como Shizuna, hasta el punto de que las consideraba como hermanas pequeñas. Colbert me recordaba a Roy, siempre cuestionando. Kristen me recordaba a Kirche, apasionada e impredecible. Y los hermanos de Siesta eran como todos los niños que acogimos. ¿Y qué hay de ellos? Si dejo morir a la única persona que era como Cynthia, ¿me quedaría de brazos cruzados si los demás estuvieran en peligro? La respuesta fue no. Así pues, debo proteger a Siesta, a pesar de todo el dolor, la nostalgia, la desesperación ante la posibilidad de no volver nunca a casa, hasta que ya no pueda hacerlo. Que quede claro que el camino de la redención dista mucho de ser fácil. ¿Qué le diría si volviera a ver a Cynthia? Oye, no pude soportar la nostalgia, así que dejé morir a alguien que se parece exactamente a ti. ¡Qué tontería! Además, aunque me duela verla reflejada en ella cada vez, al menos me queda un recordatorio. Supongo que debería alegrarme de que haya alguien tan amable como ella. Apreté los dedos contra los controles antes de lanzarme al ataque contra esos soldados que se atrevían a agredir a estas personas a las que llegué a llamar mis amigos. Para que quede claro, esto no fue heroísmo, esto fue egoísmo. Nadie me separará de aquellos a quienes he llegado a querer. De este mundo y de mi mundo. Con renovado vigor me elevé, dominando los cielos como una tormenta. Durante un tiempo indeterminado, arrasé con las fuerzas de la Reconquista con un odio ardiente que jamás había conocido, mientras las runas resplandecían e iluminaban la bóveda celeste. Los gritos resonaban en el cielo mientras yo arrasaba con sus fuerzas.
El avión temblaba cuando los cuerpos chocaban contra él. Louise soltaba un chillido al ver pasar los cuerpos, pero no me preocupaba. Yo estaba acostumbrado a la muerte, y con el poder de Louise, ella también tendría que acostumbrarse. El zumbido constante de la ametralladora resonaba, dragones cayendo del aire. Esto es, una de las naves que teníamos delante estalló de repente, y de ella emergió una bestia putrefacta. Su piel negra desprendía un humo grisáceo, y una mezcla enfermiza de poderes de un gris pálido pulsaba en sus brazos blindados. Desplegó unas alas que parecían alas de ángel negras, pero que estaban parcialmente disueltas. Con un grito ensordecedor y un silbido en el aire, alzó el vuelo. ¿Qué demonios? Parece un devorador gigante y corrupto que vagaba por las calles. Y viene directo hacia nosotros. Apreté los gatillos y abrí fuego contra sus poros. Espero que, por Dios, sean un punto débil como en un videojuego. Dichos poros se abrieron, liberando criaturas voladoras que parecían esos bichos con brazos de guadaña de la ciudad, solo que esta vez con alas. No me lo puedo creer. Kurt, ¿qué es eso? Me quedé callado, concentrado en acabar con esa cosa. Al diablo con Lexington. Si esa cosa se escapaba, las consecuencias serían mucho, mucho peores. Sentí como mi cuerpo se retorcía mientras el avión giraba bruscamente a la derecha para esquivar el ataque de un esquiter, como los llamaré a partir de ahora. Tengo que derribarlos primero o acabar con el enorme, ¿cuál? No puedo acabar con todos ni usar mis poderes eléctricos. Es demasiado arriesgado en este avión. Cura. Louise, te dije que te agarrarás a algo. Quédate callada y recuerda que sé lo que estoy haciendo. Ella no replicó, pues conocía ese tono de voz. Era el mismo que había usado cuando le dije que corriera al aparecer Focket. Un tono que exigía obediencia y no cuestionamiento. No lo usaba a menudo, solo cuando era necesario. Y para que Louise sobreviviera después de haber cometido el error de subir a este avión, tendría que seguir mis instrucciones. ¿De acuerdo? Solo piensa en cosas felices, ¿de acuerdo? Louise dejó escapar un leve murmullo mientras yo pilotaba el avión hacia la batalla. Los skitters venían de izquierda y derecha, pero usando el poder de las runas pude esquivar sus ataques y contraatacar, diezmando sus filas desde el cielo. Otro skitter se abalanzó sobre nosotros y tuve que hacer que el avión descendiera para evitarlo. Maldita sea, se acerca demasiado. Un dolor abrasador me recorría las mejillas, y un grito que sonaba como el de un niño poseído llenaba la cabina junto con los alaridos de Louise. Instintivamente, la espada gigawatt se formó en mi mano derecha mientras la lanzaba hacia adelante, oyendo un grito ahogado y un golpe seco. Cuando miré al frente, no había nada. Pero, Dios, ese cristal dolió, estás sangrando. ¿No te dije que te quedaras quieto ahí atrás? Oí cristales rompiéndose. Quédate quieto. No te preocupes por mí. No iba a dejar que muriera aquí. Y eso me incluía a mí también, ya que estábamos en el mismo avión. Un chorro de verde pasó velozmente junto a nosotros, recordándome la mayor amenaza. Esa cosa voladora, tengo que encargarme de ella. Volando directamente hacia ella, abrí fuego contra la monstruosidad, haciendo agujeros de bala en sus alas carnosas. Si logro destruirle las alas, no representará una gran amenaza. Disparó otro chorro verde mientras me acercaba, obligándome a dar una voltereta para esquivarlo. Redujo drásticamente mi velocidad, pero era la mejor manera de evitarlos por ahora. Vamos, grandulón, ¿por qué demonios no te mueres de una vez? Bueno, lo primero es lo primero. Quiten esto de encima de Tristán y del pueblo. Volé directo hacia el Lexington y la bestia me siguió en medio del fuego de cañón. Con un avión tan ágil, podía esquivar los proyectiles, pero el monstruo no podía, estremeciéndose y gritando cada vez que una bala de cañón lo alcanzaba. Así es, sigue recibiendo impactos. ¿Por qué había uno en el barco? No tiene sentido. TCH, hay otros momentos mejores para mí, compañero. Mira. Me giré y miré hacia afuera, viendo a las fuerzas de Tristain acercándose. Sin embargo, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir si seguían adelante. Su ejército era infinitamente menor en comparación con la enorme cantidad de fuerzas que poseía Reconquista. No tienen ninguna posibilidad, por no mencionar a este monstruo que lo cambia todo. Incluso Reconquista intentaba derribarlo. Pero Reconquista tenía recursos y hombres, y por alguna razón, había salido de su nave. Tristain no tenía nada parecido, así que para salvarlos tendría que destruirlo. Princesa, TCH. Justo ahora venían. ¿Qué quiere decir con eso, compañero?
Hubiera estado bien hace un tiempo, si hubiéramos tenido a alguien que eliminara esos volantes tan desagradables, podríamos haber lanzado una ofensiva contra el grandullón. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora bien, prácticamente están perdidos y no podemos destruirlo aquí. Apresurémonos. Aunque parezca una causa perdida, la victoria aún no se ha demostrado imposible. Apreté con fuerza los controles mientras nos adentrábamos en el intenso fuego de cañón, esquivando la lluvia de balas de cañón de un lado a otro. Joder, ¿cuántos cañones? Joder, a veces la magia deja en ridículo a la tecnología. Es decir, un dirigible flotante, por Dios. Si esa cosa tuviera armamento antiaéreo de verdad, joder. No importa, me estoy distrayendo. Louise, no estoy muy segura de tu religión, pero siempre podrías rezar por Henrietta, ¿verdad? R derecha. Voy a intentar sobrevolar la nave, a lo mejor podemos reducirla a cenizas. Si elimino a sus líderes, el resto debería desmoronarse. Supongo que es una regla básica de la guerra. Y luego, tal vez podamos hacer que esta cosa reciba muchos disparos en el camino. Mientras volaba entre las nubes, el monstruo se debilitaba y, recibiendo cada vez más impactos, descubrí que el Lexington estaba sobre la ciudad portuaria, Eater también estaba allí abajo. No creo que puedas acercarte, compañero. Sin mencionar que tenemos a ese monstruo. ¡Cuidado! Di una voltereta hacia la izquierda, esquivando otro chorro de fuego. Pruébame. TCH, las unidades antiaéreas llevarían metralla o fuego antiaéreo, será difícil acercarse. Pero si dejo que estas runas fluyan con toda su fuerza, tal vez tenga una oportunidad. Aunque sea por un segundo, déjenme tener el control. Estaba a punto de discutir cuando la cabina se iluminó con una gloriosa luz blanca. Me giré y dije, Louis, el sonido de cristales rompiéndose llenó mis oídos y abrí los brazos para proteger a Louise. Joder, nos acercamos demasiado. Están disparando metralla al azar intentando alcanzarnos. Informó Derf mientras yo forzaba el aterrizaje del avión. No podemos hacer nada al respecto. Déjenme tener el control. Que todo el mundo se calle. Kurt. La voz tranquila de Louise rompió el caos mientras sostenía su libro brillante, con una mirada de complicidad en el rostro. Tengo algo que quiero probar. No podía leer el texto de su libro, pero confiaba en Louise. Volando hacia abajo, maldije al descubrir que también había cañones allí. Sin embargo, creo que hay algunos puntos ciegos, así que debería poder averiguarlos, o simplemente volar muy rápido. Tendré que rodearlos mientras Louise hace lo que tiene que hacer. Una vez que esté justo encima, estaremos a salvo. Agárrense fuerte, el viaje va a ser movido, advertí antes de agarrar a Louise con una mano y empujarnos hacia adelante. Ella comenzó a recitar un conjuro que ni siquiera el conjuro de traducción podía entender. Me abrí paso entre la maraña de cañones antes de detenerme, dar media vuelta y enderezar la embarcación. Di unas cuantas vueltas alrededor de la cima mientras Louise seguía cantando con los ojos cerrados. Un fuerte rugido me alertó de la situación. Las alas del monstruo habían quedado destrozadas, por lo que se vio obligado a aterrizar en el Lexington, donde ahora atacaba a los magos sin piedad mientras estos le disparaban con los cañones que tenían a mano. Louise disminuyó el ritmo de su conjuro y asintió con la cabeza mientras sacaba el brazo por la ventanilla, con la varita apuntando. Giré ligeramente el avión para que apuntara directamente al Lexington. Al principio no pasó nada, pero presentí que algo raro ocurría, así que nos alejé volando. Pasó bastante tiempo antes de que girara el avión y mirara. No había pasado nada. Todo comenzó. Fue como si la realidad se hubiera detenido por un instante. Una pequeña esfera, parecida a un espejismo, comenzó en el centro antes de expandirse y desvanecerse al tocar varios barcos. Los disparos del Lexington cesaron. La zona quedó en silencio. Y entonces, cada barco que había sido consumido comenzó a parecer que se estaba rompiendo, apareciendo líneas blancas a través de la madera. Espera, ¿a dónde demonios se fue el monstruo? No está, en el barco. Antes de que pudiera echar un vistazo a mi alrededor, una gloriosa luz blanca lo envolvió todo, y no quedó nada que hubiera sido tocado. Toda una flota, diezmada. El monstruo, destruido, esperemos. La Rochelle no había sufrido ningún daño, gracias a Dios. Sin duda, sería muy útil en la guerra que se avecinaba, como punto de partida para invasiones. Sí, no cabía duda. Se avecinaba una guerra. Y, por lo que sé, Tristane podría ganar. Requeriría una movilización masiva, un gran desarrollo industrial y muchos cambios, pero era posible. Estoy bastante seguro de que podrían lograrlo. Ahora, por supuesto, solo para aterrizar esto.
Miré a Louise, que se balanceaba de un lado a otro. Lo hicimos. Le di una palmadita en la cabeza y le dije: sí. Lo lograste, Louise. Lo hiciste muy bien. Creo que Tristain podría considerarte una heroína. En fin, te ves cansada, así que siéntate y duerme, ¿de acuerdo? Louise asintió en silencio antes de quedarse dormida entre mis piernas, con la cabeza hundida en mi pecho. Ya había empezado a roncar un poco mientras yo reprimía las ganas de reírme al intentar coger los mandos. Volvamos. Si el monstruo no hubiera estado ahí dentro, bueno, esperemos que no hubiera llegado demasiado lejos. Aterricé cerca de donde no había flores ardiendo, y los ciudadanos que habían llegado al bosque salieron a recibirnos al aterrizar, vitoreándonos con entusiasmo. Nos recibieron arrojándonos lo que quedaba de sus sombreros y bufandas mientras yo cargaba a Louise. Saludando con la mano, descendí por las alas antes de atravesar la hierba ennegrecida y los rostros cubiertos de hollín. Una sonrisa me hizo sentir aliviado a pesar de la destrucción que había allí. Siesta sacó a sus hermanos de la mano, gritando mi nombre con todas sus fuerzas. La verdad es que fue bastante vergonzoso. Comenzaron una ronda de aplausos, tan fuertes que pensé que podrían haber hecho temblar el suelo. Oh, no. Puse a Louise en los brazos de Siesta, quien tenía una expresión de confusión en el rostro, antes de subir al avión. A todo pulmón, grité: «Dispértanse». Estaba aquí. Mis manos se iluminaron con las cuchillas gigawatt mientras cargaba hacia el devorador, y los gritos de pánico de la gente llenaban el aire mientras corrían de vuelta al bosque con tanta energía como la que habían tenido al salir. Siesta, pon a Louise a salvo. Yo me encargaré de acabar con esto. Lentamente, arrasó las ruinas del pueblo incendiado, destrozando los tejados con su lengua y corroyendo con ácido los muros de piedra. Los tejados en llamas no supusieron ningún problema, ya que arrojaba troncos llameantes en todas direcciones, arrasando las casas a cada paso. Corrí, levantando polvo y guijarros, saltando por encima de los escombros y ascendiendo cada vez más alto. Salté de tejado en tejado, usando los propulsores estáticos para mantenerme en el aire. Por desgracia, Derf no sería de mucha ayuda. Puede que absorba magia, pero esta criatura no la usó. Al menos puedo contar con él para que me dé un impulso, pero podría disolverse con ese ácido. Al final de mi salto, me encontraba en la cima de un edificio más alto, con las cuchillas gigawatt chispeando con vigor. Miré a la bestia destructiva con odio. ¿Acaso no bastaba con que su ciudad fuera destruida por una invasión, sino que ahora también estaba esta bestia que venía de Reconquista? No me cabe duda de que provino de ellos. Salió disparado de su nave, pero después de eso, ya no lo controlaban. Los corruptos de su planeta natal no parecían tener nada que los controlara más allá del simple reconocimiento de otros corruptos. Debe ser algún tipo de visión biológica para ellos. Pero aquí, ya no hay ningún otro corrupto. Sus cápsulas han estallado, sus alas han desaparecido. Destruiré a esta bestia y averiguaré quién la creó o la trajo aquí. No hay otra razón para que esté aquí que la mierda que se ha estado filtrando desde mi mundo. He visto a Ankrat pelear contra una de estas cosas antes. Tenía un poder increíble, cosas que yo no tengo. Solo poseo algunos poderes y entiendo lo básico. No estoy muy avanzado en mis estudios, pero sé lo suficiente sobre lo fundamental. Es decir, una vez que supe que realmente podía magnetizar cosas, levantarlas con campos magnéticos, manipular la corriente eléctrica y ese tipo de cosas, no profundicé mucho más. Me arrepiento de no haberlo hecho. Pero, en cualquier caso, debo confiar en lo que tengo. Y lo que tengo es un conjunto de habilidades muy específicas, un amplio conocimiento y una mente lógica y analítica. No sé si me entendió, pero no importaba, así que, parece que una porquería fea de mi tierra apareció aquí. He afrontado situaciones peores que las tuyas. Decían que no había soluciones, que no había esperanza para este pueblo. Puedo iluminar los cielos despejados con relámpagos divinos, traer conocimiento y progreso a un mundo estancado, e incendiar a aquellos que usan el fuego para matarlos. Ahora es tu turno de arder. Salté del edificio, con los brazos extendidos hacia atrás para un golpe desde arriba. La bestia agitó la lengua, pero calculé el momento justo para cortarla, dejando una marca negra en la lengua carnosa, y un olor a jamón ahumado inundó el aire. Reprimí una maldición al golpear el suelo con fuerza y me puse en posición de combate. Con la mano izquierda, desactivé la chispa y completé la descarga eléctrica, electrocutando a la bestia. Rugió de dolor antes de escupirme, y me lancé tras una casa en ruinas para protegerme. Me atreví a echar un vistazo y descubrí que el ácido corroía la madera en cuestión de segundos.
Con muchas razones para darme prisa, me moví como un rayo, con los pies en el suelo y las manos listas para luchar. Al divisar un montón de rocas, usé mis poderes para levantarlas y lanzar una lluvia de piedras contra el devorador, observando cómo impactaban contra su piel sin apenas causarle daño. Maldita sea, esta cosa es mucho más resistente de lo que parece. Ni un solo rasguño en su piel. O eso, o tiene tanta capacidad de curación como yo. Bueno, eso solo significa que tendré que causar el mayor daño posible y lo más rápido posible. Manipulé un campo magnético para atraer las armas de hierro que habían caído aquí cuando derribé la fuerza aérea de la Reconquista cerca de mí. Tomando una lanza, me preparé para uno de mis ataques favoritos. Lancé la lanza y la aceleré magnéticamente, convirtiéndola en una bola de fuego que surcó el cielo. La bestia se tambaleó, con una expresión como si se preguntara qué demonios la había destrozado. ¿Hay más de dónde salió eso, hijo de puta? El devorador lanzó un rugido que pareció furioso, y tuve que agacharme para esquivar una lluvia de ácido. Bueno, ahí se fueron mis buenas lanzas arrojadizas. Salté a un tejado antes de invocar otra oleada de armas, esta vez un conjunto de 4 espadas de hierro. No era exactamente lo que tenía en mente, pero supongo que tendré que conformarme. Lástima que no sirvan para un proyectil de cañón de riel. Bueno, tal vez pueda apuntarle a la cara. Otro grito de dolor rasgó el aire mientras clavaba mis 4 espadas en su rostro. Pero no hubo tiempo para celebrar, pues tuve que saltar y buscar otro tejado mientras la bestia se abalanzaba sobre mí. Ladrillos de piedra, astillas de madera y tablones quedaron esparcidos por el aire al impactar contra el edificio. Retrocedí, intentando no acercarme demasiado mientras se recuperaba. Necesito recuperar el aliento un momento, uff. Bueno, entonces o tengo que golpearlo muchas veces con proyectiles acelerados magnéticamente o hacerle un agujero. Y a juzgar por la escasez de objetos que servirían como buenos proyectiles, pues, no hay muchas opciones, ¿verdad? Lo atraje para que se acercara de nuevo, tratando de completar la corriente, pero creo que su resistencia era bastante alta considerando que no pude hacer pasar una corriente muy grande. TCH. El devorador me atacó de nuevo, pero esta vez yo estaba en un edificio que no estaba tan destruido, así que cuando se estrelló contra él, se derrumbó, dejándome atrapado. Aterricé a una distancia considerable, luego me di la vuelta para asegurarme de que seguía atrapado. Bien. En pocos segundos me lancé contra la bestia y salté, sincronizando los propulsores estáticos para darme un impulso. Mientras ascendía por el aire, mi mano izquierda formó la espada gigawatt para cortar su rostro. ¡Oh mierda! Se liberó y ¡oh Dios! Me tiene con su lengua. Mis manos inmediatamente formaron las cuchillas gigawatt, agitándose violentamente. Suéltame, suéltame, suéltame. No quiero que me follen con una lengua de tentáculo gigante, maldita sea. Soltó un chillido agudo, y mis manos inmediatamente buscaron mis oídos para taparlos. Maldita sea, que pare. El mundo se volvió borroso, sentía todo el pecho mojado y frío, un sabor amargo a hierba y otras porquerías, en más de un sentido, me llenaba la boca. Compañero. De pie. Ya viene. ¿No crees que no puedo sentirlo? Me dolía levantarme del suelo. Ese golpe debió haberme dado bien, la he cagado ahí mismo. Intenté mantener el equilibrio apoyando una mano en una mesa de madera que aún estaba intacta, pero se derrumbó. Tengo que mantenerme firme, recuperar el aliento después del impacto, el suelo tembló y caí de rodillas. Necesito recuperar el aliento, levanté la vista y vi la lengua babosa y ácida del devorador cerniéndose sobre mí. Si vas a matarme, maldito, hazlo de una vez. Oye, feo. Giré la cabeza hacia un lado y vi al padre de siesta, con la ropa medio quemada, arrojándole un trozo de madera ardiendo. Idiota. El devorador dejó escapar lo que podría haber sido el equivalente humano de la irritación, lanzando un chorro ácido. Sin embargo, el padre de siesta lo esquivó tirándose al suelo antes de salir corriendo del bosque. Me dio la espalda justo antes de que sintiera que alguien me arrastraba para ponerme a cubierto. Oms. Siesta. SHHH. No pude evitar asomarme a la esquina y descubrir que los aldeanos de Tarbes habían lanzado una lluvia de trozos de madera en llamas, sin duda recogidos del suelo de aquí. Esos idiotas, tengo que levantarme, pero necesitas descansar, y estás sangrando. Bajé la mirada hacia mi estómago y descubrí que una mancha se extendía rápidamente por mi camisa. Debí haber golpeado algo cuando me lanzó por los aires. En fin, haciéndome a la fuerza para levantarme, ignoré el dolor y me puse de pie con dificultad. Si esta me sujetó antes de que pudiera caer de rodillas. Kurt, no puedes irte, pero tengo que hacerlo.
Es algo que me corresponde resolver. Vino de mi mundo, probablemente, tengo que seguir adelante, mis problemas deberían seguir siendo, mis problemas, disculpe, si esta me hizo girar y encontré a Henrietta vestida con una brillante armadura de batalla plateada, con el aspecto de una valquiria de cabello morado con una varita plateada, si me lo permite. El dolor comenzó a desvanecerse al ver una luz blanca que me cegó. Me palpé las costillas y descubrí que ya no sangraba. ¿Magia, eh? Entonces Henrietta es una maga del agua, o al menos sabe bastante de ella. Me deleitaba con el poder, sintiendo como mi fuerza volvía a medida que los dolores y molestias desaparecían. Oh, sí. Esta bestia será acabada. Antes de que nadie pudiera decir nada, salí disparado mientras desenvainaba a Derf, directo hacia la bestia. Estaba de espaldas a mí, y los aldeanos lanzaban fuego sin ningún efecto. Los salvaré. Salté del suelo, activando los propulsores estáticos que me impulsaron aún más alto. Logré subir al lomo del devorador y comencé a escalarlo como el golem de Zoquet. Con mi mano libre, desenvainé la espada gigawatt, abriéndome paso a través de su espalda mientras ascendía. El devorador se sacudió violentamente, pero metí a Derf dentro y me aferré con fuerza, apretando los dientes y conteniendo una ráfaga de palabrotas mientras intentaba resistir. No lo soltaré. Desafortunadamente, la fuerza fue suficiente para derribar a Derf, pero logré clavarlo en la mano del devorador, aún moviéndose hasta el punto de que la hoja se retorció en dicha mano, causándole mucho dolor. Giré sobre mí mismo mientras la hoja se retorcía, soltándola en el momento justo para lanzarme directamente hacia su cara. Utilizando los propulsores estáticos, floté en el aire y aterricé sobre su piel mojada, sintiendo casi deslizarme. Antes de que se diera cuenta de lo que había pasado, saqué las cuchillas gigawatt y se las clavé donde deberían estar sus ojos, si es que tenía ojos, claro. Echó la cabeza hacia el cielo en un intento de quitármela de encima, pero me mantuve firme, apuñalándole y cortándole el cuello continuamente. Un líquido de color púrpura intenso brotaba a chorros, arruinando mi ropa. Su lengua se extendió para golpearme, pero salté y agarré la lengua viscosa y palpitante. Menos mal que no estaba cubierta de ácido. Con un movimiento de mi mano, le corté la lengua, y el hedor a carne quemada me llenó las fosas nasales. El devorador se agitaba, lanzándome de un lado a otro, de arriba a abajo, y mi único punto de referencia era donde quiera que estuviera el suelo en cada instante. En un último ataque me atrapó, tal vez con la intención de comerme. Fue un grave error por su parte, que me permitió acercarme. Soltando justo antes de ser absorbido por completo, me elevé por los aires con mis dos cuchillas gigawatt. Al acercarme, corté con ambas manos en forma de X en su garganta antes de continuar con mi velocidad, trazando un grueso corte en el centro. Sangre púrpura y un líquido viscoso goteaban, mi ropa llegó a tal punto que pensé que podría haber sido una maldita uva. Mis botas hacían un ruido sordo como si pisara un charco después de una tormenta, y las salpicaduras ocasionales manchaban aún más mi ropa, si es que eso era posible, o peor aún, me caían en la cara. Me acerqué cojeando a donde estaba Derf, lo aparté de mi mano carnosa y le dije: siento haberte dejado así, Derf, pero vi una oportunidad y la aproveché. Ah, no te preocupes, compañero. Conozco tu forma de hacer las cosas. Solo asegúrate de venir a recogerme después. Lo haré, amigo mío, lo haré. Se oyeron vítores cuando quemaron el cadáver, mis rodillas flaquearon y, finalmente, decidí tumbarme en el lecho de flores intactas. La hierba era reconfortante y no parecía un pantano, lo que significa que, por suerte, no estoy tumbada en la sangre de esa cosa. Oh, Dios. Tengo el pelo mojado. Joder, no va a ser nada divertido limpiarlo. Hombre, al menos los gigantes de hielo se desintegraban al matarlos. Estas cosas tienen que desangrarse. Podría ser peor. O sea, ¿y si fuera como en Alien, donde la sangre es ácida? Joder, podría estar muerto ahora mismo o al menos tener quemaduras químicas graves. Vaya, este lugar va a necesitar mucha reconstrucción. Si es que se puede reconstruir. Las casas están quemadas, el ácido ha matado muchísimas plantas, puede que haya un incendio en el bosque, y estoy bastante seguro de que vivir aquí no va a ser nada divertido con el miedo constante a un ataque de la Reconquista. Sin mencionar lo traumático que debe ser ver cómo tu pueblo tranquilo y apartado se convierte en base para una invasión. Al oír pasos, giré la cabeza hacia la derecha y vi a Siesta con un rollo de vendas, a Louise con cara de mucha preocupación y a Henrietta igual de preocupada. Me recuerda a la primera vez que derroté a un titán de hielo. Bueno, en realidad no fui yo.
Éramos yo, Ralph, Ashley, Christina, con alguien animándonos. Espera, no, eso no sonaba bien. Ralph, Ashley, Christina. ¿Quiénes eran? No, eran Roy, Asa y Kristen. ¿Pero quién nos animó? Oh, joder. Capítulo 13. Solo una frase pasaba por mi mente cuando el trío de mujeres jóvenes se acercó. Oh mierda, oh mierda, oh mierda, oh mierda. Y no me refiero a esa estúpida comedia romántica de Aren. Esto era cosa muy seria. Normalmente me habría quedado en el suelo, contento de haber matado a ese monstruo gigantesco y descomunal. Pero el precio que tendría que pagar no valdría la pena. Louise fue la primera en notar que algo andaba mal, probablemente por mi expresión facial. Kurt. ¿Pasa algo? Señalé a Siesta y dije. Ella, me recuerda a alguien, pero por más que lo intento, no logro recordar quién es. El tono de Louise se volvió frío y controlador. Uno que nunca antes había escuchado, y uno que esperaba no volver a escuchar jamás porque la maldita Louise sería da miedo. Kurt. Sube al avión. Llévanos de vuelta a la academia. Ahora mismo. No tienes por qué apresurarte. ¿No sería agradable relajarte por una vez después de derrotar a semejante bestia? Bueno, ahora que has dicho eso, no la voy a cuestionar. Me giré hacia Siesta y enrié. Oh, mierda. Me arranqué el suéter y fui hacia Siesta, atándolo rápidamente alrededor de su vientre lo más fuerte posible. Ella no lo notó, pero había estado sangrando allí, e incluso ahora sus pasos parecían un poco descoordinados. Louise, nos la llevamos con nosotras. Espera, no. Ella asintió con pesar. Mi magia se había agotado en los soldados, por eso intentaba encontrarte. Ya veo. Siesta, intenta mantenerte despierto. ¿Qué idiota eres? ¿Tienes esas vendas y no te las pones tú mismo? Yo, dijo, con la voz empezando a desvanecerse un poco y una sonrisa, quería ayudar primero a Kurt. Sírvete a ti misma antes que a los demás, si no, todos perdemos, refunfuñé mientras la levantaba en brazos. Pero en serio, ¿qué demonios? ¿Por qué iba a relajarme ahora? TCH. Vale, ahora sí que me estás empezando a dar un miedo de muerte, ahí arriba en mi cabeza. Pero ¿sabes qué? Vete a la mierda. Voy a controlar un poco la corriente para que te calles de una vez. El vuelo de regreso a la academia transcurrió en silencio y tensión. Louise golpeaba el pie con impaciencia, murmurando a ratos si aquel basurero podía ir más rápido. Debía de importarle mucho mi memoria para ser tan dura. La verdad es que nunca la había visto así. Siesta se desmayó a 3/4 partes del camino, pero seguía respirando. Mientras siguiera respirando, estaríamos bien. Louise se encargaba de controlar su respiración, así que mientras no entrara en pánico, todo estaría bien. Aterrizar el avión fue un poco complicado, pero logré guiarlo suavemente hacia abajo. Colbert estaba allí para saludarnos, pero pasé corriendo junto a él, directamente hacia la luz de contacto, gritando algo sobre conseguir un mago de agua para curar. Ni siquiera me molesté en abrir la puerta. Simplemente abrí la trampilla de una patada y llevé a Siesta abajo. La recosté en uno de los sofás y revisé todos los estantes. Cubo de Rubik, péndulo de Newton, cámara, pilas, no, aquí no. Los libros y papeles cayeron al suelo mientras yo revolvía todo buscando el kit de transfusión de sangre, y Siesta soltaba un débil gemido de vez en cuando. Aguanta un poco más. Saqué el kit de un tirón en cuanto lo encontré, lo tengo. Salté por encima del sofá para alcanzar a Siesta mientras abría el kit. Espero que esos magos de agua lleguen pronto, y no sé qué podrán hacer con respecto a la sangre. Gracias a Dios soy O negativo, el donante universal. Si no fuera por eso, quién sabe cómo sería Siesta. Por suerte, ya me saqué un poco de sangre por si acaso, me incliné y le susurré al oído. Aguanta un poco más. No te defraudaré. Confía en mí. Quédate conmigo. La transfusión salió bien, pero había otras cosas que hacer. Le pedí a Colbert que la cuidara mientras Louise me llevaba a rastras a su habitación. Sí, recuperar mis recuerdos era importante, pero no iba a empezar a sacrificar la vida de mis amigos por ello. Aunque ¿qué pasaría si me viera obligado a elegir? No, es mejor no pensar en eso por ahora. Las runas habían permanecido en silencio por el momento, pero eso también se debía a que estaba minimizando la corriente que fluía hacia mi cabeza, o al menos hacia donde yo creía que fluía. Pero, en cualquier caso, mis recuerdos no habían regresado. Sé que es imposible destruir un recuerdo. Obviamente, estas runas no son capaces de hacerlo, o lo habrían hecho hace mucho tiempo. Esto me lleva a creer que solo pueden suprimir recuerdos, así que o bien los descubro a través de pistas, o accedo a mi subconsciente y los encuentro.
Esto último, sin embargo, requeriría un tanque o una sala de privación sensorial. Lo cual podría tener otros efectos perjudiciales. En ese momento, Louise rebuscaba en un baúl al fondo de su habitación, arrojando diversos objetos que cayeron al suelo. Levanté una ceja al ver el cuello de la camisa que rodó hasta mis pies, y lo aparté de una patada. Quizás a Louise le gustaba ese tipo de cosas. Nah. Louise alzó una carta sellada, con voz casi susurrante. La encontré, ¿qué es? Me la metió en las manos, diciéndome que debía creer que todo lo que decía la carta era cierto y no cuestionarlo. Después, me hizo sentarme en la cama, mirando por encima del hombro mientras leía. Oye yo. No recuerdo haber escrito nunca esta carta. Si estás leyendo esto, probablemente Louise te lo puso en las manos y te dijo que te lo creyeras todo, ¿verdad? Por cierto, este es como el tercer borrador de esto. Maldito inglés. Nunca se me dio bien. Bueno, obviamente preví que leería esta carta. ¿Qué más había? La razón por la que te entregó esta carta es que has olvidado algo que consideras muy importante. No puedo enumerarlo directamente porque me di cuenta de que sería mejor para ti acceder a tus recuerdos en lugar de que te impongan otros nuevos que intentarías recordar. Al fin y al cabo, no puedes borrar un recuerdo. Recuerda que el tanque de privación sensorial es solo para emergencias. Ambos conocemos los riesgos que conlleva usar un dispositivo así. En fin, recuerda por quién estás luchando. Esta persona es importante, muy importante, hasta el punto de que podrías decir que tu vida ha sido definida y transformada por ella. Busca en lo más profundo de tu mente y simplemente, sumérgete en los recuerdos. Su nombre debería estar ahí, ¿verdad? Recuerda cómo te agarraba de la manga, de la mano, de la muñeca, a pesar de que podías matar con un solo toque. Recuerda cómo cantaban a la luz de la luna para que los niños se durmieran, negaban que hubiera algo entre ustedes cuando Roy, Kristen y Ace los molestaban, y luego se escapaban para tener un momento de tranquilidad. Me costó mucho unir las piezas. Sí, ya lo veo. Su cabello negro, sus ojos azules, su sonrisa, su hermosa voz que hacía juego con mi casi barítono a la luz de la luna, la forma en que su rostro se ponía rojo cuando nos acercábamos demasiado, sí, todo está volviendo. Recuerda aquel día en el muelle, cuando murió en tus brazos tras dar y recibir su primer beso. Recuerda cómo pasaste tantos días contemplando el cielo gris y sombrío. La intensidad de esos recuerdos desencadenó algo en mí y sentí que empezaba a dolerme la cabeza. Casi se me cae la carta cuando me llevé las manos a las sienes para masajearme. Su tacto, su piel que se volvía cada vez más fría. Mis gritos, mis intentos de curarla en vano. Sus últimos susurros. El comienzo de mi desesperación. Su funeral. Mi duelo durante días, de pie en la azotea, sin hacer nada más que mirar al cielo que lloraba día tras día por Cynthia, porque por alguna maldita razón no podía derramar ni una lágrima. TCH. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. Recuerda que necesitas desarrollar algo para detenerlos. Es fundamental que te pongas manos a la obra de inmediato. No pude determinar qué circuitos nerviosos utilizaba, pero quizás tú puedas averiguarlo. Buena suerte, a mí. Firmado, Kurt Higbrig de Newmarais. Mis nuevos poderes, sí. Visión nerviosa. Ahora puedo detenerlos. Jamás olvidaré estos recuerdos, ni siquiera después de morir. Nunca los olvidaré. Roy, Ace, Kristen, los niños del conducto y Cynthia. Volví a activar la visión nerviosa, observando cómo mi cuerpo se desvanecía en una serie de circuitos nerviosos, junto a Louise, que ahora parecía una masa de cuerdas con forma humana. ¿Me escucháis ahí arriba, runas? Se negaron a decir nada. HMPH. Ya te atraparé algún día. Recuperé la visión normal y el mundo volvió a tener color. Parece que hay un retraso, así que quizás deba practicar la transición entre las dos visiones por si vuelven a hablar. Le devolví la carta a Louise y le dije, gracias, Louise. Te debo una. Ella asintió, guardó la carta en el cofre y luego lo cerró con llave. No me debes nada, Kurt, y eso que estuve a punto. En efecto, dije, apartando la mirada, algo avergonzado. Casi lo olvido, olvidé a la persona por la que hice todo. Vaya, qué descuidado fui. Debería haber sabido que no debía usar las runas tan a menudo en esa batalla, pero mi ira contra Reconquista y sus mentiras me dominó. Me detuve un instante cuando Louise me abrazó espontáneamente. ¿Qué fue eso? Por todas las veces que me abrazaste cuando estaba triste mientras dormía. No creas que no fingí una noche para ver por qué siempre parecía tan tranquila por la mañana. Además, eres mi pareja. Deberíamos cuidarnos el uno al otro.
Me aparté un poco y le di una palmadita en la cabeza a Louise, despeinándole el pelo, por supuesto. ¿Sabes? Me sentí bien al tener esa influencia. Ayudar a Louise a ser mejor persona. Claro, puede que antes la asustara, pero esto era muy diferente a como era cuando llegué a este mundo. Me pregunto si así se sentía Cynthia, supongo que ahora estoy un paso más cerca de entenderla. En fin, me volví hacia Louise, ofreciéndole la mano mientras me levantaba de la cama. Deberíamos ir a ver a Colbert. Aunque me pregunto si habrán llegado noticias de cómo demonios la realidad, no sé cómo describirlo, tuvo un pequeño contratiempo. Taza. Por un segundo, la realidad pareció distorsionarse, quiero decir. Oh, sí. Pensé que algo andaba mal cuando el mundo se volvió borroso. Y entonces, todo simplemente desapareció. Negué con la cabeza, suspirando. Malditos hechizos que desafían las leyes de la física, y la química, y todo lo demás. ¿Qué fue eso? Nada en particular. Hice una pausa en mi discurso, preguntándome a dónde ir a continuación con Louise. Había visto su poder de cerca. Sabía qué poder tenía, qué potencial residía en ella. Y si a eso le sumamos el ardiente deseo de Louise de demostrar su valía, el resultado era algo bastante peligroso. Lo que significaba que tenía que hacerla menos peligrosa. Así que había una pregunta muy importante que necesitaba hacer, por muy dolorosa que fuera la respuesta. Me detuve en medio del pasillo vacío y le pregunté, ¿qué piensas hacer con tu poder? Se puso rígida al instante. ¿Qué? Te pregunté, Louise, ¿qué piensas hacer con el poder que ostentas? Louise bajó la mirada hacia la varita que tenía en las manos, observándola con asombro al darse cuenta de que ella sería la dueña de ese poder. Yo solo podía darle órdenes, pero al final, la decisión era suya. El mundo, literalmente, terminaba con ella. Yo, no lo sé. Por lo que me has contado, podría convertirme en alguien malvado, pero no quiero ser malvado. Aunque no es que pueda simplemente deshacerme de estos poderes. Louise me miró a los ojos, con los suyos muy abiertos. Parecía un cachorrito a punto de llorar. No sé qué hacer con ellos. Era tan fácil cuando no podía hacer nada bien, pero ahora que he visto lo que sí puedo hacer bien. La interrumpí, poniendo una mano en su hombro. Va a ser una lucha. No te voy a mentir, Louise, cada día tendrás que resistir la tentación de usar ese poder para que las cosas sean más fáciles. El camino que se consideraría correcto rara vez es el fácil. Tendrás que estar siempre alerta, asegurándote de no desviarte del camino correcto hacia el fácil. No siempre puedo estar ahí para decirte qué decisión tomar. Además, no puedo decirte qué está bien y qué está mal todo el tiempo. Aunque siempre hay cosas que están mal, como matar inocentes, por ejemplo. Hay cosas que tienes que decidir por ti mismo si están bien o mal. Le di una palmadita en la cabeza y le dije, lo lograrás algún día, Louise. Sé que lo harás. Después de todo, has tenido mucho más éxito del que jamás pensé que podrías tener. Gracias, baja al comedor, seguro que te mueres de hambre. ¿Qué pasa contigo? Sonreí levemente y dije, tengo que ir a vigilar a alguien. Bajé por la escalera hasta la sala de luz de contacto y encontré a Colbert todavía observando a siesta. No se había movido, pero no parecía tan pálida como antes. Lograron curar la herida, así que ya no corre peligro de morir. Por suerte, contabas con ese equipo. Sin tu ayuda, habría fallecido. Además, su respiración se ha normalizado mucho, dijo Colbert mientras yo estaba a su lado. Asentí con la cabeza. Gracias. Si quieres irte, no hay problema. Yo cuidaré de siesta. Lo miré, pero no se movió. ¿Sucede algo? Me gustaría saber por qué no te quedaste aquí de inmediato. Levanté la mano izquierda y dije, mis recuerdos se habían perdido parcialmente, más o menos. Los había olvidado, pero logré encontrarlos de nuevo en lo más profundo de mi mente gracias a algunas pistas. ¿Pistas? Me dejé pistas a mí mismo y también mencioné en una carta recuerdos muy vívidos que me obligarían a recordar. Lo olvidé porque abusé de las runas, destruyendo la flota de la Reconquista. ¿Alguna vez hablaron tus leyendas de la devoción inquebrantable que Gandalf sentía por su amo o ama? Tendré que comprobarlo. ¿Vas a estar pendiente de ella ahora? Sí, haré guardia. ¿Quieren que les traiga comida? Para la siesta. La necesitará cuando despierte. Yo estaré bien sin comer. Me senté en el asiento cerca de ella. Colbert, voy a necesitar tu ayuda más tarde para lidiar con Louise. No me cabe duda de que pronto se dará cuenta de cómo ha aniquilado a tanta gente. Puede que sea esta misma noche y que sea culpa mía por haber acelerado ese proceso. ¿En qué tienes la culpa?
Me recosté y le pregunté qué pensaba hacer con su poder. Una pregunta acertada. Pero no veo cómo puede ser culpa tuya. La obliga a reflexionar sobre sus poderes y lo que acaban de hacer. Y se dará cuenta de que acaba de aniquilar a cientos, si no miles, de personas de un solo golpe. Y entonces pensará en su familia a causa de la guerra. Lo que la lleva a pensar en las familias que destruyó. Bajé la cabeza. Debería haber aterrizado en cuanto supe que estaba allí. Colbert me puso una mano en el hombro y dijo, no, Kurt. Si sus vidas no hubieran terminado, agité las manos para detenerlo, lo sé, lo sé. Se habrían perdido más vidas con la guerra y Christian bien podría no estar en pie. Es solo que, cuando lo pienso, me recuerda a mi pasado. Cómo después de un tiempo me di cuenta de que la milicia también tenía familias. Algunos no estaban de acuerdo con eso de extinción de conductores para proteger a la humanidad, pero estaban en eso porque era la forma en que iban a defender a sus familias de los monstruos que estaban en la calle. Por eso, después de un tiempo, empecé a dudar un poco en luchar contra ellos. Louise también tendrá que lidiar con ese dilema moral. Se preguntará a diario si hizo bien en usar ese poder. ¿Y cómo voy a ayudar yo con eso? Profesor, lo disimula bien, pero se nota que ha experimentado el combate y el arrepentimiento. Su postura siempre está lista para la acción y, a diferencia de Tabitha, sujeta su bastón con tensión, como si esperara algo. Y no solo que algo saliera mal. Lo más revelador es que, para ser un mago de fuego, sin duda tiende más al pensamiento constructivo. Sería menos obvio si fuera un mago elemental de tierra, pero el hecho de que predique la creación habla de algo de su pasado. Colbert suspiró, sacudiendo la cabeza. Parece que tu capacidad para leer a la gente no tiene fin. En mi mundo abundaba eso. Había que tener cuidado, desde la forma en que hablaban hasta la forma en que se paraban, para descifrarlos. No fue fácil, pero lo aprendí. Ah. Muy bien, intentaré ayudarte en todo lo que pueda. Eso es todo lo que pido. Asentí con la cabeza. Cuídate, Colbert. Él asintió en respuesta antes de subir por la escalera y salir, cerrándose la trampilla tras él. Mientras siesta dormía, le acaricié la mejilla. Casi la dejo morir. Y después de darme cuenta de que no debía dejarla morir solo porque me hace sentir nostalgia, casi muere. La ironía tiene un sabor amargo. Retiré la mano cuando siesta se movió, parpadeando rápidamente. ¿Dónde? Academia de Magia de Tristan. Te trajimos aquí en cuanto me di cuenta de que te estabas desangrando. Le dije, sujetándola un poco cuando intentó incorporarse. Recuéstate un rato. Necesitas relajarte. ¿Qué hiciste? Te transferí un poco de sangre, me encogí de hombros. De lo contrario, habrías muerto. Envié a alguien a buscarte comida, así que quédate aquí un tiempo. El pueblo. Parecía que todo estaba bien cuando nos fuimos. Solo te llevé porque estabas sangrando y Henrietta usó su magia contra los soldados. Debería haberme dado cuenta antes, pero no lo hice, así que te pido disculpas, aunque no signifique mucho. Aún así hiciste algo, giró la cabeza y esbozó una débil sonrisa. Gracias, Kurt. Permanecimos en silencio un rato antes de que Siesta volviera a hablar. Kurt. Sí, Siesta. ¿Podrías venir aquí? Me levanté de mi asiento y me arrodillé junto a ella. Sí, me detuve a mitad de la frase cuando ella me dio un beso en la mejilla. Gracias, por salvar a Tarbes y a todos. En realidad, lo que querían era destruir la Reconquista. Simplemente dieron la casualidad de que atacaron en Tarbes. Me dedicó una débil sonrisa, extendió su brazo izquierdo y me acarició la mejilla. Siempre intentarás encontrar la manera de no ser visto como un héroe. Te haces llamar villano, pero en realidad solo eres un héroe que lo niega. Jeje, no puedes negarlo, ¿verdad? Podría hacerlo si de verdad quisiera. Gruñí, mordiéndome ligeramente el labio después. Pero no lo harás, bromeó ella, por eso nunca te consideré un villano y con tus acciones, nunca podrías ser un villano. Suspiré, sacudiendo la cabeza. Nunca vas a dejar de insistir en eso, ¿verdad? Lo único que recibí a cambios fue una leve sonrisa. No llegaría al extremo de llamarme héroe, pero ya no me considero un villano. Siesta esbozó una amplia sonrisa. ¡Qué vergüenza! Pensar que su idealismo me afectaría incluso a mí. Después de todo, el de Cynthia tal vez me cambió un poco, pero su muerte deshizo gran parte de ese progreso. Creí que sería imposible, pero parece que no. No tengo planes de convertirme en un héroe. Supongo que simplemente haré lo que suelo hacer, seguir adelante y hacer lo que considero correcto. Kurt, ¿sí? Por favor, quédate conmigo. Por supuesto.
Me apoyé en el sofá en el que estaba sentada antes de que se me ocurriera una idea. Oye, siesta, ¿te gustaría escuchar una canción que viene de mi casa? Habían pasado 3 días, y yo acababa de regresar a la habitación de Louise después de haber redactado un artículo para el Philosophe. Cuando entré en su habitación, ella estaba bien, durmiendo plácidamente en su cama. En silencio, me acerqué y me senté en el borde de la cama, después de haber dormido con siesta. No de esa manera. Pensar que tenía una sonrisa en el rostro. Quizás haber hecho amigos aquí haya cambiado su perspectiva de la vida. Aunque, como dicen, el éxito trae consigo verdaderos enemigos y falsos amigos. ¿Cuántos de sus nuevos amigos son verdaderos amigos? Es una pregunta que aún está por responderse. De lo que sí estoy seguro es de que estaré ahí para Louise. Ella necesita a alguien que comprenda los dilemas morales que conlleva tener tanto poder. Escuché que el hechizo de invocación traería al ser más adecuado para el lanzador, así que supongo que por eso, sí, lo es. Las runas se silenciaron justo cuando logré activar visión nerviosa. TCH, ¿es esta tu forma de provocarme? Permanecieron en silencio una vez más. Vaya, qué listos, ya veo. Pero sí, entonces tiene sentido. Magrat siempre tomaba la decisión correcta. Le habría resultado muy fácil decirle a Louise que tomara la decisión correcta si lo hubieran traído aquí, pero no habría podido justificarlo con exactitud. Pero yo tenía experiencia con lo que sucede cuando tomas la decisión equivocada. Diablos, gran parte de mi vida fue una toma equivocada. Me estoy poniendo filosófico. Debería detenerme aquí. La calma se rompió con un grito ensordecedor seguido de un fuerte crujido de tela. No necesité pensar quién era. Me acerqué y abracé a Louise, intentando despertarla de su pesadilla a pesar de sus patadas, sus brazos agitados y sus gritos. TCH, patea fuerte. Menos mal que nunca intenta patearme en los testículos. Me daría pena el pobre infeliz si Louise alguna vez le diera una patada ahí a alguien. Tras unos 5 minutos, los gritos cesaron. Louise despertó con lágrimas en los ojos, aunque era evidente que llevaba un rato llorando, pues tenía marcas de lágrimas secas en las mejillas. Respiraba con dificultad, girando la cabeza de un lado a otro como si buscara algo. Le tomé las manos antes de abrazarla y le dije, estoy aquí, Louise. Yo tenía una pesadilla. Acerca de... Lo volví a ver todo, pero cada vez me daba cuenta de cada persona que había muerto, y luego se levantaban, arrastrándome hacia esa luz aterradora que lo destruía todo. Sollozó, agarrándome con fuerza. Fue tan aterrador, no respondí nada, simplemente la abracé hasta que dejara de sollozar. A veces, el silencio es más elocuente. Louise, tendrás que acostumbrarte a esas pesadillas. ¿Qué? Es algo con lo que tendrás que lidiar. No tengo una solución para las pesadillas, son inevitables. Las tienes porque sigues recordando ese suceso. Te sugiero que no intentes olvidarlo. Pero, ¿crees que me gustaría olvidar mis dolorosos recuerdos? Claro que sí. Pero no puedo, no quiero, porque me recuerdan quién soy. Que no me gusten no significa que tenga que olvidarlos. Louise parecía tan perdida y confundida. Lo entendía. Al fin y al cabo, su situación era complicada. Aunque tener pesadillas con algo así es aterrador. Ni siquiera ha pasado una semana y ya muestra signos de trauma por la batalla. Lo que te digo, Louise, es que tienes que aceptar que esas personas murieron y no van a volver, y desde luego no mereces irte con ellas. Los sueños suelen ser una forma en que la mente intenta decirnos algo. Quizás te está diciendo que no deberías pensar demasiado en ello. Es bueno recordar el suceso, pero si eso es todo lo que recuerdas, entonces también es malo. La vida se trata de equilibrio, de balance, en realidad. Estaré ahí para ayudarte, no te preocupes. ¿Has estado teniendo estas pesadillas con frecuencia? Los tuve ayer, pero se desvanecieron al poco tiempo. Ya veo, asentí con la cabeza. Bueno, puedo intentar ayudarte. Después de clase, ven a buscarme a la sala de lentes de contacto, ¿de acuerdo? Intentaré encontrar una solución que te ayude. De acuerdo. Gracias, Kurt. Cuando quieras, Louise. No dejo a mis amigos sin ayuda si puedo hacer algo. Al día siguiente, les dije a Tabitha y a Colbert que nuestras clases debían retrasarse 45 minutos para darle espacio al tratamiento rudimentario de Louise, que era una especie de terapia. Yo no era terapeuta, pero sabía que ella necesitaba desahogarse en lugar de reprimirlo todo. Quería que Colbert estuviera allí por su experiencia, pero también porque era otra figura de confianza. Al fin y al cabo, Colbert sentía interés por Louise.
Verla evolucionar, desde ser considerada un fracaso hasta ahora, creyendo siempre que tenía algo más que ofrecer, impulsándola a triunfar, le permitió ser una persona en la que Louise podía confiar plenamente. 2 días después tuvimos nuestra primera sesión. En mi opinión, fue bien. Al principio, Louise parecía nerviosa, pero cuanto más hablaba, más se sentía cómoda con los hechos. Le pedí que explicara sus sentimientos, que me contara qué era exactamente lo que le pasaba por la cabeza. Daba miedo lo precisa y segura que parecía ser, como si tuviera una memoria prodigiosa y la capacidad de recordarlo todo sin un solo error. Incluso recordó los giros que yo había dado en el avión. En fin, Colbert y yo estábamos relajándonos en el Contact Light, teniendo un debate amistoso sobre el uso de la imprenta y el robo de libros que se planeaba para dentro de una semana. La trampilla estaba cerrada, pero aún así hablábamos en voz baja y usábamos palabras clave por si acaso alguien nos escuchaba. Aunque algunos estudiantes se estaban impacientando un poco con el uso que Colbert hacía de las máquinas y la magia en clase, como si usar máquinas estuviera prohibido, incluso si funcionaban con magia, la posibilidad de que reemplazaran algunas tareas que normalmente realizaban los usuarios de magia les resultaba una ofensa. Algunos incluso faltaban a la clase de Colbert, y solo a la de Colbert. Aún así, la idea de la teoría de la cadena mágica era fascinante. Resulta extraño que ningún mago se hubiera preguntado públicamente cómo podemos dar forma a la magia mediante figuras como líneas, triángulos, etc. Sí, a juzgar por los resultados, parece ser más que lineal. Por ejemplo, un hechizo de línea no es el doble de poderoso que un hechizo de punto, sino solo un poco más, y un hechizo de triángulo no es el triple, etc. Y luego está la capacidad de incluso enlazar componentes. ¿Cómo funciona? ¿Importa el orden? Si es así, ¿cuánto importa? Podemos replicar la llamada magia hexagonal de la realeza, que en realidad es solo un enlace masivo. Si 2 magos pueden enlazarse, ¿cuántos más? Podríamos teóricamente formar hechizos octogonales si tuviéramos suficientes personas encadenando. Tantas preguntas por responder, en efecto, dijo Colbert asintiendo. Pero con tu ayuda, estas preguntas podrían tener respuesta. Y luego mencionaste la capacidad de la magia para transmitirse, rasgos genéticos, como los llamaste, pensar que podrías predecir las distintas combinaciones de cómo podría verse un niño, es asombroso. Sinceramente, me gustaría poder ir a tu mundo para aprender. No te llevaría, ¿sabes? Aunque encontrara la manera de volver a casa. Yo sobresalgo aquí, y sinceramente, Colbert, tú destacarías mucho más, y no te gustaría lo que hay ahí. Además, tu magia te haría odiado. Lo sé, me has hablado del mundo de allí, pero aunque solo fuera por ver las torres de cristal de tu mundo que se alzan sobre todo, los aviones de metal que surcan los cielos con cientos de personas, con solo una mirada, sí, asentí, pero bueno, volvamos a la teoría más reciente. Sí, tu idea de vincular las ciencias de tu mundo con la magia aquí, lo que nos obliga a cuantificar numéricamente la fuerza de voluntad, lo cual no va a ser divertido. En efecto, pero será muy gratificante. Se oyó un golpe repentino en la trampilla cerrada con llave. Profesor Colbert, Kurt. Se le busca. ¿Director? Preguntó Colbert antes de subir. Lo seguí hasta el mediodía, donde nos encontramos rodeados de caballeros de la iglesia. ¿Qué significa? Oh, demonios, es una inquisición. Julio se puso de pie al frente y leyó de un trozo de papel. Por orden de su santidad, el profesor Jane Colbert y el conocido como Kurt Brigg, serán detenidos y esperarán un juicio por los cargos de herejía. Hijo de puta. Capítulo 14. Y estamos en las celdas de la cárcel de la escuela. Ni siquiera me dieron la oportunidad de explicarme ni nada de eso. Como mínimo, tengo un plan en mente. Uno que nos permita salir todos de aquí libres, o al menos que se centre en mí. Al fin y al cabo, así es como he concebido todos mis planes. Para mantener a los demás al margen de mis problemas. Al fin y al cabo, mis problemas son mis problemas. Aburrida a más no poder, bajé la voz. ¿Nadie sabe los problemas que he visto? ¿Qué estás cantando? Preguntó Colbert, interrumpiendo mi canción desde la celda de enfrente. Me encogí de hombros. Una canción de mi tierra, de uno de los mejores artistas, aunque hoy no sea tan conocido. Si tuviera una armónica, encajaría perfectamente con mi estado de ánimo de encarcelado. ¿Qué es un ar? La armónica es un instrumento musical de mi casa. Parece una cajita, pero tiene agujeros y un mecanismo interno que produce diferentes sonidos según por qué agujeros soples o aspires aire. Si encuentro una, te la enseñaré y te explicaré cómo funciona. Ah. Gracias, Kurt.
Dejamos de hablar cuando se abrió la puerta de la zona de las celdas. Julio entró con su capa azul ondeando al viento, seguido de dos caballeros. Bien, caballeros, resolvamos esto pacíficamente. Tenemos pruebas y varios testimonios de estudiantes que indican que ustedes son culpables de este cargo de herejía. Como ya sabrás, te han acusado de enseñar magia para usarla de maneras no autorizadas por la Iglesia, de crear máquinas que, según te atreves a decir, algún día reemplazarán la magia, y circulan rumores de que cuestionas las enseñanzas de la magia que provienen de la propia Iglesia e intentas enseñar un método llamado ciencia para comprender la magia. Genial, murmuré. Pero en realidad no puedes arrestarme. Julio parecía curioso mientras los dos soldados que estaban detrás de él simplemente se reían. Les resultará familiar, se lo aseguro, según tus propias leyes, además. Soy un familiar, tú mismo lo dijiste. ¿Sí? ¿Y? ¿Dónde dice en vuestras leyes que un familiar puede ser acusado de herejía? Hay leyes para los hombres que cometen herejía, pero para un familiar. Los dos caballeros dejaron de reírse mientras Julio abría la boca. Mostré las runas familiares en mi mano. Los familiares no son considerados hombres. Conozco tus leyes. No hay ninguna sección que pueda incriminar a un familiar que haya cometido lo que llamas herejía. Julio parpadeó. Volvió a parpadear. Parpadeó 3 veces. Colbert parecía atónito y, de no haber sido por la gravedad de la situación, probablemente habría aplaudido. Para colmo, uno de los caballeros incluso dejó caer su espada. Muajajaja. Había estudiado bien sus leyes. No iba a dejar que una ley estúpida me pillara desprevenido y me jodiera. Aunque es sorprendente lo que pude hacer sin que nadie se diera cuenta, ya que nadie esperaba que un familiar fuera capaz de herejía. Los familiares invocados siempre eran animales, o al menos hasta que yo aparecí. Y a menos que quieran acusarme legalmente de algo, exijo que me dejen en libertad. Julio cerró la boca y luego se dio la vuelta. Voy a informar de esto a su santidad y discutir sobre qué. Una nueva ley que me afectará incluso después de mi encarcelamiento. Ay, los disturbios que provocará. Todos empezarán a temer que la Iglesia los persiga por un acto que antes era legal, pero que ahora ya no lo es, simplemente para obtener poder o conservarlo. Puedo oler las investigaciones por corrupción que están a punto de estallar. Julio se quedó congelado. Colbert, ¿crees que al filósofo le hará gracia eso? Sacudió la cabeza. Me imagino que estará indignado. Y con su dominio del idioma, puedo prever los disturbios. Julio dejó escapar un suspiro de frustración. No tenemos otra opción. Deja ir lo conocido. Pero no creas que este es el final para ti, conocido. Vuelve a contradecir a la Iglesia y su santidad te perseguirá. Y no creas que tu resquicio te salvará de nuevo. Ahora bien, para usted. Profesor Jean Colbert, la Iglesia está dispuesta a pasar por alto esta infracción debido a sus encuentros y servicios anteriores con nosotros, si usted se retracta de sus enseñanzas y jura no volver a enseñar jamás esta ciencia. Colbert respiró hondo. Ya podía adivinar lo que iba a decir. Era obvio que le desagradaba la Iglesia de aquí. Lo que significaba que no había manera de que hiciera lo que le decían. Al fin y al cabo, mi plan nunca incluyó a Colbert. Tenía un aire que detestaba ser manipulado, no querría jamás que su lado malo se dirigiera hacia mí. No me avergüenzo. Asumo toda la responsabilidad de mis actos, porque estoy orgulloso de ellos. He enseñado a mis alumnos a utilizar la magia para lograr cosas nuevas que antes se consideraban imposibles, he creado tecnología y diversas máquinas con magia que te dejarían sin palabras si supieras la verdad. Si mi vida es el precio del progreso, que así sea. Magia, ¿por qué tenemos que quedarnos estancados en ella? ¿Por qué está mal progresar, explorar, reinventar? Cuestionar el funcionamiento del mundo e intentar racionalizarlo todo, en lugar de simplemente creer con los ojos cerrados. ¿Acaso hay algo malo en eso? ¿Qué es la fe ciega sino ignorancia? ¿Y cómo podemos ignorar una verdad que debe ser explicada, una verdad que está ahí mismo, frente a nosotros, esperando ser descubierta? ¿Y de qué sirve, les pregunto, vivir en la ignorancia voluntaria? Eso no es lo que enseña la Iglesia, ni fue lo que nos enseñó nuestro fundador. Colbert negó con la cabeza con un largo y profundo suspiro. Es precisamente ese tipo de mentalidad la que algún día nos arruinará a todos. Guardias, llévenselo. Tienen su testimonio y sus máquinas como prueba. Solicitaremos permiso a su majestad para ejecutarlo por herejía. Colbert me dirigió una mirada desafiante mientras lo sacaban y me dejaban ir. Kurt, sé lo que estás pensando, pero créeme, por favor, no lo hagas.
Maldita sea, Colbert sabe que intentaría rescatarlo. Legal o ilegalmente, esto nos va a causar algunos problemas en la comunidad científica. Pero no puedo permitir que lo maten. No lo permitiré. Al fin y al cabo, necesito a alguien con su inteligencia y magia para sintetizar líquidos y otros materiales para la experimentación y el desarrollo científico, además de alguien que ayude a Louise con su terapia. Aunque sé por qué lo está intentando. Colbert planea convertirse en un mártir del desarrollo, de la ciencia y de la libertad de expresión. TCH, si lo dejo morir, la ciencia gana un mártir y otros podrían unirse a nosotros, lo que podría desencadenar un movimiento contra la Iglesia, lo cual no sería lo mejor del mundo. Sé que Colbert ha estado encontrando gente que nos apoya, que comparte nuestras ideas y también pensadores con ideas que podemos poner a prueba con magia, otros magos que coinciden con la mentalidad de Colbert, por muy pocos que sean. Pero si dejo que muera, entonces morirá la persona principal que me apoya, la persona que probablemente confía en mí por mis conocimientos. Así que no puedo dejar que muera. Después de todo, protejo a quienes considero mis amigos. Lo siento, Colbert, pero tengo que hacer algo. Louise también estaba preocupada por Colbert, así que bajamos al castillo para ver el juicio. Colbert también se declaró culpable, sin negar las pruebas en su contra. Sin embargo, su declaración final fue realmente inspiradora para quienes ya no nos limitaríamos a cuestionar. Sin embargo, quienes seguían ciegamente las creencias religiosas sin cuestionarlas, simplemente se amotinaron ante sus palabras. Tanto fue así que varios guardias de Henrietta tuvieron que calmarlos. Majestad, dijo Julio haciendo una reverencia, usted ha oído todo esto, y sin duda es culpable. Él mismo lo admite. Le aseguro, señor Julio, que mi oído funciona correctamente. Louise me dio una patada en los tobillos. Sin duda, todas mis visitas anteriores estaban empezando a influir en Henrietta para que respondiera con ese sarcasmo. Claro que también tuve que introducir el sarcasmo en este mundo. Intercambios culturales y todo eso. Entonces, Su Majestad, ¿lo declara culpable? No hay otra opción razonable, ¿verdad? Otra patada. Maldita sea, Louise, esto no es del todo culpa mía. Sí, sin embargo, sí, soy consciente de que necesitan que declare la inocencia o la culpabilidad en un juicio de esta envergadura. Henrietta se puso de pie y respiró hondo. Jean Colbert, lamento tener que declararlo culpable de herejía. Majestad, ¿podemos ejecutarlo rápidamente, entonces? Para, por supuesto, desalentar a aquellos que seguirían sus pasos, como ha dicho su santidad. El rostro de Henrietta se contrajo en una expresión claramente irritada, y una chispa de ira brilló en sus ojos abiertos. Ser asesinada por sus creencias y por mantenerse fiel a ellas, eso fue lo que hizo Gales. Murió por aquello en lo que creía, que podían mantener viva la gloria de Albion en aquellos que fueron enviados y en mí, que tenía en mis manos los últimos libros de su biblioteca más grandiosa. No. No habrá ejecuciones en los terrenos de Tristán. ¿Eso es Su Majestad? ¿No me oyes, señor Julio? No permito ejecuciones en las tierras de Tristán. Jean Colbert es culpable, sí, y quizás ahora debas ejecutarlo, pero no lo harás aquí. Maldita sea, ni siquiera Henrietta puede hacer nada ahora mismo. Si lo deja ir, se armará un escándalo. ¡Qué fastidio con la política! Pero, Su Majestad, la tradición y lo común, me da igual. Si no esperas a mancharte las manos con la sangre de un hombre que simplemente cree en algo distinto a lo comúnmente aceptado y desea que otros también lo sepan, entonces te perseguiré con todo el peso de la ley, seas caballero de la Iglesia o no. Vaya, eso sí que es una bomba para Henrietta. Perseguir a un caballero de la Iglesia, guau. Recuerda esto, señor Julio. Yo cuido de mi gente. A veces tendré que tomar decisiones difíciles, pero sigo preocupándome sinceramente por ellos. Para usted, él puede ser solo un prisionero más. Pero para muchos otros, es su maestro, su confidente, su mentor. Le dará 3 días antes de llevárselo a donde quiera que vaya Su Majestad. Aún no he entregado la custodia a Romalia. En lo que respecta a la ley, simplemente he cumplido con lo que su santidad dice y los he arrestado. Fue usted quien solicitó realizar el acto personalmente, pero yo no lo entregué a Romalia. Julio y los demás caballeros parecían un poco molestos por esto, pero bueno, fue culpa suya. Pero aún así, 3 días. Son 3 días para que yo pueda planificar. No puedo liberarlo aquí en Tristán. Henrietta sería blanco de críticas y sospechas si lo hiciera. Me incliné hacia Louise y bajé la voz a un susurro. Louise, ¿a dónde podrían llevarlo después de esto? A Romalia, muy probablemente. ¿Y cómo suelen tratar a los herejes?
Hervirlos vivos. Me estremecí ante su respuesta, pero respiré hondo para calmarme. Necesitaba estar en mi mejor momento para planificar. Nada de bloqueos emocionales ni nada por el estilo. Vaya, sabía que algún día nos descubrirían, pero no esperaba que fuera tan pronto. Tenía contactos en otros países, eso sí. Libreros y toda la red de magos y científicos de Colbert, que estaba por todas partes. En cada nación, en cualquier momento dado, había al menos 50 de nosotros que creíamos en la ciencia y cuestionábamos la fe que había sostenido este lugar. Y todos sabíamos que la religión aquí algún día demostraría ser autodestructiva cuando las cosas cambiaran, y por supuesto, con las leyes de la entropía, eso significaba que el cambio era inevitable. Resulta curioso cómo los patrones científicos de la naturaleza también pueden ayudar a trazar patrones sociales. Gracias a esos contactos, conseguí un mapa del lugar donde estaría Colbert. Al fin y al cabo, conocer al bibliotecario del templo significaba que sabía dónde se guardaban todas esas cosas. En serio, fue genial que todos los bibliotecarios compartieran una idea similar: compartir el conocimiento. Ese es, sin duda, el mayor tesoro del conocimiento. Sería inútil si nadie pudiera compartirlo. Tenía 3 días, uno de los cuales lo dedicaría a visitar a Colbert. Los otros 2, serían para seguir con el plan. Podía llegar a Roma antes que cualquier criatura voladora que tuvieran, a la ciudad a la que lo llevaban en motocicleta, pero tendría que llegar un día tarde. Si me iba el mismo día que lo sacaban de la cárcel, podría levantar sospechas sobre mí. Lo cual, la verdad, complicaba las cosas. De alguna manera, tenía que aparentar que seguía en la academia, pero sin estarlo realmente. Encerrarme en la luz de contacto solo duraría un tiempo limitado, así que necesitaba ser rápido o, al menos, tener una buena forma de mantener a la gente fuera de nuestra base. Siempre existía la opción de usar mi reputación por mi comportamiento cuando me enfurecía, así que ese tendría que ser mi plan. Una estrategia débil, pero podría funcionar para engañar a todos aquí. Al fin y al cabo, no necesitaba engañar directamente a los investigadores. Solo a los testigos a quienes les pidieran que confirmaran mis declaraciones. Afortunadamente, la lámpara de contacto está protegida contra quienes intenten abrirse paso a la fuerza, y la trampilla está bastante reforzada ahora, ya que terminé rompiendo la anterior. Parece que tendremos que tener mucho cuidado con esto. Lo visitaré el segundo día, así que hoy tengo que empezar. Me dirigí al laboratorio de Colbert y comencé a preparar varios explosivos, utilizando algunas notas que tenía allí. No letales, porque así fue como murió Colbert, y por supuesto, ese era mi plan. Si mataba a alguien mientras lo rescataba, la culpa recaería sobre Colbert y nuestra causa. Además, no podía revelar mis poderes y intentaba rescatarlo. Eso me delataría, dejándome bastante limitada en cuanto a lo que podría hacer. Parece que Colbert también se tiñó el pelo. Amarillo, no, hay marrón. Colbert debió de estar experimentando. Buscaré sus notas más tarde. El tinte castaño destacaría más en este mundo. TCH, si tan solo existiera el rojo, y no tengo ganas de experimentar ahora mismo, simplemente no hay tiempo. Preferiría usar rojo, eso destacaría más, en realidad no, creo que el castaño podría ser un poco más original. Kirche tiene el pelo rojo, y si me pilla con el pelo rojo, que me jodan con un bate de béisbol. Oh, supongo que debería explicar las cosas. Pensaba usar al filósofo como el salvador de Colbert, pues aún no había aparecido físicamente en este mundo, pero al mismo tiempo, era quien defendía la libertad de voluntad, de expresión y de prensa. Entonces, ¿por qué no también la libertad de ideas? Buenos días, Colbert. El hombre en cuestión se despertó y me miró extrañado. Oh, hola Kurt. Así que, ¿de verdad te van a sacar, eh? Sí, me llevan a Roma mañana. No hagas nada, Kurt, no ahora que apenas has logrado encontrar una forma de escapar. Lo sé, lo sé. Por cierto, tu investigación ya está a salvo. No te preocupes. Ah, ya veo. Gracias, Kurt. Me alegra saber que todo mi trabajo no fue en vano. Dejé escapar un largo suspiro, masajeándome las sienes con las yemas de los dedos. ¿De verdad no vas a luchar contra esto, eh? No hay razón para ello. No me avergüenzo de mis actos ni temo a la muerte, especialmente a la muerte por mis creencias. Kurt, prométeme que te mantendrás firme en tus convicciones. Ya lo hago. Bien, Y. Por favor, cuida de Louise. Ha sido una experiencia verla crecer, un crecimiento acelerado gracias a ti. No quiero que se eche a perder el progreso que ha logrado. Y también a Tabitha, por favor, cuídala.
Hay algo extraño en ella y siento que, al igual que Louise, se siente sola, salvo por Kirche. Pero tú la entiendes mejor, así que usa tus talentos para el bien. Por supuesto. No tienes que preocuparte mucho por eso. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir. La puerta se abrió tras nosotros y entró Guiche. Me sorprendió verlo hacer una reverencia ante Colbert. Claro que, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, sí asistía a sus clases. Guiche, profesor, vengo a hacerle una pregunta. Parece que sabe mucho sobre el uso de la magia para crear, así que, como estudiante, quería preguntarle cómo puedo mejorar mi magia de la tierra. Los demás profesores, no ofrecen nada concreto, si me permite el juego de palabras. Colbert soltó una risita en su celda. Muy bien, Guiche. Gracias, porque esta puede ser la última vez que te enseñe. Me resulta curioso que tú, un mago de la tierra, un creador, pidas ayuda a este viejo mago del fuego. Pero si lo que buscas es fuerza, solo puedo ofrecerte consejos. Al fin y al cabo, no hay nada que pueda enseñarte. Guiche, cuando invocas el poder de la tierra, ¿cómo lo sientes? Yo, supongo que es que siento que estoy creando mis valquirias de la nada. Entonces ahí reside tu debilidad. Como me ha dicho Kurt, dijo, señalándome con la cabeza, todo debe estar en equilibrio. Nada se puede crear ni destruir, pero claro, la magia lo sortea. Esas son las leyes de la naturaleza que rigen su tierra, pero no aquí. Pero ¿y si lo llevaras a cabo? No intentes forzar a tus valquirias, sino créalas de la tierra misma. Deja que porten la fuerza de una tierra inmóvil, pues si las creas de la tierra misma, puede que resulten más fuertes que lo que tú mismo puedas crear. Pero eso no es más que una especulación. No se han realizado suficientes estudios sobre magia para confirmar si esto es cierto. La comunidad académica no posee el método científico que Kurt ha desarrollado, ni muchos de sus miembros lo aceptan. ¡Qué idiotas engreídos! Comenté entre dientes, mi método funciona. Ahora, Kurt, cálmate. Pero sí, Guiche, eso es lo que debes considerar. No puedo manejar la magia de la tierra como tú, así que no puedo ofrecerte una verdadera instrucción, solo una idea sobre lo que creo que podría funcionar. Guiche hizo otra reverencia. Sé que no significa mucho, profesor, pero gracias. Nunca lo olvidaré. Me alegra oír decir eso a uno de mis alumnos. Ahora ve, Guiche, y crea. Él asintió antes de salir de la habitación. Alzó una ceja mirando a Colbert. ¿Qué fue eso? ¿Una explicación filosófica de la magia? Algo así. La verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona la magia terrestre, pero cuando me explicaste el principio de conservación de la materia un día allá en la luz de contacto, me hizo preguntarme hasta qué punto tus leyes se aplicaban aquí. Veo, ahora creo que te he entretenido lo suficiente. Vete, Kurt, y hazme sentir orgulloso. Oh, créeme, Colbert, pienso hacerlo. Louise estaba furiosa y no iba a tolerarlo más. Kurt se había encerrado en la luz de contacto, diciendo que no podía hacer mucho y que también estaba bastante cabreado porque, en sus palabras tan delicadas, que se joda la política. Ella comprendía por qué él no podía hacer ciertas cosas. Podía luchar hasta la muerte, pero al final eso haría más daño que bien. No tenía el poder político para competir con la iglesia, y por eso lo mantenían sometido. Louise no pudo evitar compararlo con su princesa, como ambos deseaban hacer mucho más, solo para verse encadenados y, a la vez, empoderados por sus habilidades. Así que decidió empezar algo. Una petición para conseguir la liberación de Colbert. Kurt le había enseñado los principios de su mundo, y el derecho a presentar peticiones era algo que él valoraba. Y ni loca iba a quedarse de brazos cruzados mientras mataban a su terapeuta, a su profesor favorito y a su segundo mentor favorito. La tercera noche, salí sigilosamente de la habitación de Contact Light, cerrándola con llave tras de mí. Les había dicho a todos que me dejaran en paz unos días, ya que estaba muy enfadada, y todos sabían que cuando me enfadaba, mejor no me molestaran, porque si no, acabarían fritos. Si tenían suerte. Todo el día me había dedicado a teñirme el pelo, preparar mi disfraz y usar todos mis contactos, uno de los cuales había sido una adquisición reciente en Albión, y probablemente engañando a muchos de ellos, en preparación para el viaje a Roma, lo que sin duda significaba que el Sacro Imperio Romano Germánico era una copia exacta de la Santa Iglesia Romana de mi mundo. Vaya, parece que alguien lo había planeado. Más vale que no me encuentre con el equivalente mundial del Kaiser. O con el Napoleón. Eso sería muy malo. Oh bueno, si pudiera ganármelos y mantenerlos de mi lado.
Me siento como un director ejecutivo, la verdad, usando todos estos contactos secretos y demás para salvar a mis altos cargos. Debo resistir la tentación de encontrar billetes y tirarlos a la basura. Derf seguía abajo en el contact light, allí para avisar a la gente de que no estaba de buen humor si llamaban a la puerta, por si acaso. Él sería el único punto débil de esta misión, porque el contact light también estaba protegido de quienes intentaran usar magia de tierra o excavar para entrar. Al fin y al cabo, no queríamos que nadie entrara, ya que contenía muchas cosas que no quería que nadie tocara. Ahora solo queda llegar a tiempo, lo cual sería fácil con la motocicleta o el caballo de hierro. Al fin y al cabo, la motocicleta estaba escondida de cualquiera que no fuera Colbert o yo. Nadie tenía por qué saber que la había robado, así que eso reduciría las sospechas sobre mí. Después de eso, empujé la motocicleta hasta que el ruido que hacía no despertara a todo el mundo en un instante, antes de subirme y alejarme a toda velocidad. Si mis cálculos no fallan, llegaría a Roma justo a tiempo para pasar la noche anterior a la ejecución. Según mis contactos, normalmente le dan al prisionero un tiempo para reflexionar en su celda sobre sus actos, posiblemente para arrepentirse y retractarse de lo dicho. Por supuesto, Colbert era demasiado peligroso para hacer tal cosa. Sin duda, en cuanto tuvieran la oportunidad, lo ejecutarían en público. Encarcelarlo solo conseguiría que se quedara allí impasible, como si su arresto no significara nada para él. Y eso sería perjudicial para la imagen de la iglesia en la zona. Lo que pasa es que, por la forma en que Colbert hablaba de morir por sus creencias, ¿había algo de eso en su pasado? Tenía que haberlo, sobre todo porque un mago de fuego prefiere la creación. A juzgar por la personalidad de los demás magos vinculados al fuego, eso simplemente no era lo suyo. ¿Esto representa su redención? Quizás, pero no hay forma de saberlo a menos que hable con él mismo. No pude sonsacársela antes, cuando estaba en la cárcel. Sin duda, había gente escuchando. Veamos, sé que también traje ropa de recambio, una para mí y otra para Colbert. Puede que le pongan algún encantamiento a la ropa que use Colbert para asegurarse de poder rastrearlo. Que yo recuerde, no existía un hechizo específico para eso. Tienen muchos hechizos a mano, pero a menos que alguien tenga muy buenos contactos, como Matilda, por ejemplo, las cárceles con poderes mágicos suelen ser suficientes. Pero ya sabes, más vale prevenir que lamentar. Llegar a Roma fue rapidísimo, aunque tuve que atravesar Galia, pero no tuve ningún problema. Nadie podría haberme alcanzado. Si aceleraba a fondo, podría superar fácilmente en velocidad a un dragón. Pero bueno, la primera fase ha concluido. Escondí la motocicleta en una cueva lo suficientemente apartada y le quité la llave, así que incluso si alguien la encontrara, no podría moverla fácilmente. Además, está escondida bajo un montón de enredaderas y la cueva está tan aislada que probablemente nadie la buscaría. Le di 10 monedas de oro a la camarera de la taberna a la que entré para pedir pan y un vaso de agua. Solo necesitaba algo para pasar el resto de la noche. Me he acostumbrado a tener mucha comida en la academia. Eso no es bueno. Parece que volveré a pasar hambre regularmente, como hacía en casa cuando no encontrábamos suficiente comida para que todos los mayores tuviéramos una comida decente. Los pequeños siempre eran más importantes. Por supuesto, eso no impidió que los demás intentaran que Cynthia y yo compartiéramos nuestra comida como tontos enamorados. Pero aquellos fueron días agradables, por decirlo menos. Cynthia, no. Necesito concentrarme ahora. Ya recordaré los buenos tiempos del pasado cuando termine aquí. Un rostro conocido entró en la taberna, lo que provocó que me levantara inmediatamente y me fuera a mi habitación. Miel. Resistí el impulso de soltar un gruñido primitivo cuando la chica verde a la que casi mato se aferró a mi brazo. Claro que eso no impidió que mi voz denotara una clara irritación. Hola. Ella vio mi llave. Veo que ya nos has reservado la habitación. Vamos. Y así me empujaron a mí, ahora nuestra, habitación. Siguiéndole el juego, esperé a que cerráramos la puerta con llave antes de abalanzarme sobre ella y alzar un cuchillo sobre su cuello. Tienes 30 segundos para explicar quién eres y qué haces aquí. Qué bien iban mis planes. No opuso resistencia mientras el cuchillo descendía lentamente hacia su garganta. Alguien me contrató para esta tarea. Alguien que sabía que no estaba muerta. ¿Tiene nombre esa persona? ¿Y quién eres tú? Me llamo Matilda. Antes era una ladrona famosa. Puedo enseñarte la carta que recibí de un bibliotecario llamado William. Decía que un hombre de pelo castaño pronto vendría a Roma y que debía ayudarle. Tienes una varita. ¿Cuál era tu identidad de mago?
Foquet. La Tierra desmoronándose. ¿Quién se supone que está muerto? La carta que recibí iba dirigida a mi compañera, Tiffany. Pero en realidad iba dirigida a mí. ¿De quién? Kurt Bright. Ya veo. ¿Y qué decía esta carta? Hacer lo que no puede hacer sin incurrir en consecuencias de índole política. Ah, así que lo expresó con cuidado. Es un hombre muy inteligente. Muy bien, muéstrame esta carta y podremos trabajar juntos. Sacó la carta y me la enseñó. Sabía que eso era lo mejor que podía hacer. Muy bien, tu historia es creíble. Estaba planeando un viaje en solitario. En realidad no. Pero con tu ayuda será más fácil. Lo más difícil es escapar. Si puedes usar tu infame magia, atravesar las paredes será pan comido. ¿Por qué no lo liberan ahora? Planeo dar un poco de espectáculo. He sido, digamos, un tanto fantasmal. La gente necesita un hombre, una imagen, que los apoye en torno a la idea de la libertad de ideas y creencias, así que les daré precisamente eso. Veo. Yo me encargaré de que liberen al hombre. Quédate junto a las puertas y, cuando oigas el caos, prepárate para que los muros se derrumben. Ella asintió. Parece que lo tienes bien pensado. Ese era el punto clave de mi plan, sacarlo de allí. Tenía una manera, pero era más arriesgada. Sin embargo, ahora que estás aquí, ya no necesito hacerlo. Mañana va a ser un día de locos. Les aconsejo que nos vayamos a dormir ya. Muy bien. Matilda se adelantó para ocupar su lugar mientras yo permanecía en la habitación, mirando por la ventana. Están muy calladas ahí arriba, runas. Pensé que necesitabas concentrarte. ¿Estás de acuerdo con que haga esto? El maestro desea que este hombre se salve. Por lo tanto, lo ayudaremos. Bueno, hoy no. No puedo permitir que nadie ni nada revele mi identidad. Entonces no saques un arma. No tenía pensado hacerlo. Me puse la capucha, abrí la puerta y luego la ventana, y salí. Estos tejados me traen recuerdos extraños. Hace tiempo que no corro por los tejados de New Marais. El único problema es que no puedo matar a nadie. Esto tenía que ser incruento, aunque solo fuera para darle un nombre mejor al filósofo. Mientras me escabullía de tejado en tejado, escondiéndome tras las chimeneas para evitar ser detectado por transeúntes o guardias en azoteas lejanas, escuchaba el bullicio. Circulaban muchos rumores sobre Colbert y la Academia de Magia. Nada bueno, ni siquiera los rumores que intentamos difundir echaron raíces. Manteniéndome en las sombras, crucé un callejón y salté al siguiente tejado. ¿Qué es ese sonido? Contuve una maldición mientras me colgaba de la reja de la ventana, aguantando la respiración. Vete ya. Debió de ser uno de los lugareños que tiró algo al suelo. Brimir sabe que están emocionados. En este pueblo no se ha visto una ejecución pública en años. Lo sé. Estuve allí la última vez que lo hicieron. Hace años. Venga, acerquémonos un poco más. Idiotas, me costó un gran esfuerzo mental no subir allí y apuñalarlos a los dos con las cuchillas gigawatt en ese mismo instante. Malditos cabrones. ¿Creen que una ejecución sería entretenida? No sería tan divertido si les tocara a ustedes, ¿verdad? Además, es solo porque no conocen al tipo. Si fuera alguien a quien realmente conocieran, no estarían tan regocijados. Tras trepar y seguirlos de cerca, tomé una ruta alternativa manteniéndome en los tejados más bajos, atento a cualquier persona en lo alto que pudiera verme. El lugar donde lo tenían era bastante abierto. Un amplio patio con una fuente justo antes de las escaleras que conducían a la gran catedral. En lo alto de las escaleras, Colbert estaba tranquilamente sentado, sin duda en la silla desde la que lo dejarían caer. ¿Cómo podría evitar que lo soltaran de inmediato? Necesitaría actuar con rapidez. Me llevó 10 minutos elaborar un plan, 10 minutos que pasé con gusto mientras la multitud simplemente le gritaba, y el sacerdote intentaba calmar a todos para que la ceremonia continuara con normalidad. Desde aquí tenía una buena vista. Podía saltar, tal vez derretir el metal de las bisagras para que no pudieran soltarlo mientras explotaba la bomba de humo, y luego correr con él. Hermanos y hermanas de la Santa Iglesia de Brimir, gritó el sacerdote mientras yo observaba, trazando mentalmente el camino más rápido para salir de allí. Nos hemos reunido hoy aquí en este lugar sagrado para presenciar la ejecución de un hereje. Shikabom. Suena el dramático trueno y relámpago si fuera una noche oscura y tormentosa, o un día claro y soleado si se tratara de una parodia cómica.
Ha predicado contra los usos tradicionales de la magia, ha creado máquinas viles que amenazan la estabilidad de la Santa Iglesia de Brimir, ha escrito notas que demuestran que se atrevería a intentar comprender los sagrados misterios de la magia y del misterio del vacío sin tener en cuenta ninguna de las enseñanzas, y por encima de todo, ni siquiera siente vergüenza. Cuando le preguntaron, se sintió orgulloso de haber sido arrestado, se sintió orgulloso de haber sido encontrado. ¿Qué demonio pudo haberlo poseído para hacer tal cosa? Colbert simplemente miraba aburrido a su silla, sentado tranquilamente con los ojos cerrados, probablemente. El sacerdote caminó alrededor de Colbert, continuando con su balbuceo, ahora con gestos exagerados de las manos que parecían como si estuviera ordeñando una vaca enorme. Ay, pobre de este hombre, pues ha sido contaminado por tales pensamientos. Y pensar que uno de sus asociados, un hombre de las legendarias tierras del este donde la Tierra Santa ha sido profanada por los elfos, fue quien le implantó tales ideas en la cabeza, solo para ser liberado por un tecnicismo. Y este hombre, que se niega a rendirse e incriminar a su pareja y a que ambos se arrepientan de lo que han hecho, se sienta hoy ante ustedes. Entonces, hereje, ¿tienes algunas últimas palabras antes de que purifiquemos al demonio que llevas dentro? Gritó el sacerdote de forma exagerada a Colbert, quien, desde mi punto de vista, simplemente se relajó en su silla. Pude sentir el suspiro que escapaba de él. Lamento tener solo una vida para dedicar a la ciencia. Lamento haber sido descubierto. Pero no lamento haber progresado, haber comenzado a comprender este mundo que es mucho más de lo que podríamos imaginar, haber perdido parte de mi ignorancia. Podéis quitarme la vida, pero jamás, jamás, podréis arrebatarme la comprensión y el conocimiento que poseo. Porque las personas, los imperios, las civilizaciones pueden surgir, caer y desaparecer, pero una idea, eso sí que es algo que jamás podrá ser asesinado. Límpiame, pues, en tus aguas hirvientes de hipocresía. Pero que la luz de la verdad te queme más de lo que me quemas a mí a juzgar por los latidos acelerados de su corazón, el sacerdote parecía furioso. Levantó la mano para golpear a Colbert. Es hora de actuar. Lancé la bomba de humo antes de saltar, y la bomba explotó al impactar contra el suelo. Aterricé con un ligero golpe entre los religiosos, caballeros y curiosos que tosían, y caminé junto a visión nerviosa y pulso de radar para encontrar a Colbert. No fue difícil encontrarlo y, en poco tiempo, lo liberé de sus ataduras. Volví a tener visión normal cuando el humo comenzó a disiparse, lo que me permitió ver el mundo. Hice callar a Colbert tapándole la boca con la mano. Silencio. El humo se disipó, dejándome al descubierto en todo mi esplendor. Con capa, capucha, cabello castaño y un atuendo que para nada se parecía a Kurt Britt. Solté una risa exagerada. ¿Quién más podría ser sino el protector de la palabra libre, de la libertad de expresión, de la libertad de pensar? Con un movimiento rápido de mi capa, apreté mi puño derecho. Soy yo, el único hombre conocido como el filósofo. Sí, soy yo quien escribió esos documentos que se distribuyeron por todo el mundo, publicando mis ideas para que todos las conocieran. Me he ocultado en las sombras, pero cuando este hombre estaba a punto de ser ejecutado simplemente por creer en algo que él mismo había demostrado, no pude quedarme de brazos cruzados. Me dirigí al sacerdote y le pregunté, ¿es porque tienes algo que ocultar que te apresuras tanto a ejecutar a este hombre? El sacerdote no supo qué responder, aparte de seguir hablando de cómo Colbert estaba violando alguna ley religiosa. ¿Y en qué se convertirán aquellos que permanezcan dentro de un confinamiento arbitrario? Porque aquellos que no se atreven, no llegan a ser. ¿En qué se convertirá la humanidad sin el cuestionamiento que este hombre ha realizado? ¿Sin el conocimiento que ha acumulado? En nada en absoluto, digo yo. A partir de este hombre, la humanidad ha comenzado a quitarse la venda de los ojos. Pero ustedes pretenden cegar a los hombres, ¿no es así? Porque es mucho más fácil controlar a un ciego que a uno que ve. Las masas los escuchan ahora, pero si supieran la verdad, ¿lo harían? ¿Escucharían sus palabras? ¿Se quedarían aquí aplaudiendo la ejecución de este hombre si lo supieran? ¿O se amotinarían en las plazas y los aniquilarían? Pero mientras discuten todo eso, supongo que lo mantendré a salvo. Después de todo, tal vez no esté de acuerdo con lo que dice, pero hasta la muerte defenderé su derecho a decirlo. Y con esto, adiós. Dicho esto, lancé una lluvia de bombas de humo al aire, cubriendo la zona con una densa humareda, mientras recogía a Colbert y echaba a correr. Díganles a los guardias que cierren las puertas. Gritó uno con voz entrecortada mientras yo corría pasando junto a todos ellos, abriéndome paso entre la multitud. Perdone, señorita. Le pido disculpas.
Grité, intentando describir al filósofo de una manera muy distinta a como era yo. Aunque espero que Matilda esté haciendo bien su trabajo. Dos caballeros estaban parados en uno de los pasos de peatones mientras yo corría. Empujé a Colbert, a quien arrastraba, hacia ellos, y extendieron los brazos para atraparlo, lo que me dio espacio suficiente para saltar y patearlos en la cara con una patada giratoria. Las vibraciones los sacudieron, haciendo que soltaran a Colbert, a quien recuperé. Por no mencionar que eso sí que debería haberles dolido los oídos. Benditas sean las botas con punta de acero. Un caballero salió corriendo de un callejón mientras nosotros seguíamos nuestro camino. El sonido de sus pasos indicaba que no estaba solo. Bueno, espero que esto no los ciegue. Lancé una granada aturdidora, iluminando el callejón y provocando un gran alboroto. Gracias, carrera sin matar. Claro, podría recurrir a la violencia física, pero eso sería luchar por lo que uno cree. Solo tenía que asegurarme de no matar, porque eso me convertiría en el malo y me haría perder credibilidad. Al acercarnos a otro paso de peatones, lancé una bomba de humo de forma preventiva, cubriendo la zona de humo mientras los caballeros se acercaban por los flancos. Por suerte, nadie vino a impedirnos el paso, así que, aprovechando el humo, los despistamos mientras intentaban atravesarlo. Toma eso, magia. La ciencia te vence. Lo mejor de estas bombas de humo es que no pueden lanzar sin salir del humo, y para entonces Colbert y yo ya estábamos lejos de allí. Es genial, de verdad. Además, si intentan lanzar mientras inhalan humo, podría interferir con su respiración y con el lanzamiento. Tras unos minutos más de carrera a toda velocidad y una bolsa entera de bombas, mi fe en Matilda se vio recompensada cuando los muros de piedra se desmoronaron literalmente, y ella me saludó mientras corría en dirección contraria. Es hora de largarse de aquí. Tras unas horas, bajo la puesta de sol, conduje a Colbert hasta la cueva donde había escondido la motocicleta. Debemos quedarnos aquí esta noche. ¿De dónde sacaste esas herramientas? Hablé con Kurt Briggs. Quizás no pudo ayudar directamente, pero crear herramientas como estas era algo que sí podía hacer. Por supuesto que hablarías con Kurt Briggs, porque eres él, ¿verdad? No, te lo aseguro, no. Ya me lo imaginaba. Al fin y al cabo, le dije a Kurt que no hiciera nada. Pero no su otra faceta. Ay, Dios mío. Me sorprende, la verdad. Unos cuantos valientes se infiltraron en la cárcel y me mantuvieron informado. Tú involucraste a Matilda, aparentemente la convenciste de que no eras Kurt, y engañaste a todos en la academia. ¿Viste venir todo esto? Suspiró. Sabía que nuestra situación era ventajosa, al menos en cierto modo. Si me mataban, me convertiría en un mártir y nuestra causa tendría mayor repercusión. Si me rescataban, tendrían que hacer algo que pareciera una locura. Algo que no metiera en problemas a la academia. Negué con la cabeza. Y yo que pensaba que era yo quien movía los hilos. Caramba. Pero joder, Colbert es el mismísimo Batman. Aunque no habrías estado tan dispuesto a arriesgarte así si no hubieras tenido una razón para morir. ¿Pan? Colbert soltó una risita cuando le pasé un trozo de pan. Mi capacidad de observación sigue siendo muy inferior a la tuya. Pero quizás sean tus experiencias las que resuenan con las mías. Yo también busqué la redención de morir por un acto vil que cometí hace años. Respiró hondo para calmarse. Yo fui la causa de la catástrofe conocida como Amanecer Azul en Dangleterre. Oh, maldita sea. Colbert suspiró, veo por tu expresión facial que estás familiarizado con el evento. Sí, también es la causa de mis desacuerdos con la iglesia. Mi equipo y yo fuimos enviados allí para detener la plaga cuando se extendía sin control por toda la región, o al menos, eso era lo que se suponía. Aparentemente tenían una cura, pero rara vez funcionaba. Pero aquellos que sobrevivían y de alguna manera se curaban, se volvían más fuertes. Nuestra misión era recuperar esa cura. Cuando lo vi, sentí algo raro. Como si no debiera estar allí. El objeto era una pequeña esfera que brillaba con un azul sobrenatural. Los habitantes del pueblo se negaban a entregarlo. Íbamos a darles 3 días. Pero tenía curiosidad. ¿Cómo curaba a la gente? Así que me colé y presioné el aparato, pensando que revelaría sus secretos. Una luz gloriosa me cegó, y cuando me puse de pie, había muchísimos muertos. La única superviviente era una niña pequeña, a la que escondí rápidamente. Seguramente la matarían, pensando que podría tener la peste, porque tal vez el orbe purificaba y en aquellos tiempos todos sacábamos conclusiones precipitadas.
Mis compañeros vinieron y prendieron fuego al pueblo para eliminar cualquier rastro, intentando matarme también ahora que había visto la verdad, y me encontraron saliendo de entre los escombros. Sacudió la cabeza. Por eso estaba tan dispuesto a morir, y por eso empecé a oponerme en cierta medida a las enseñanzas de la iglesia. Pero, aún así, durante años no pude encontrar pruebas. Entonces apareciste tú. Y eso nos lleva al día de hoy, terminé asintiendo. ¿Te sentiste bien al desahogarte, eh? En efecto. Ahora, ¿me toca hacer la primera guardia? Tras una buena noche de sueño, volvimos a subir a la motocicleta. Al amparo de la oscuridad, me dirigí a la academia, donde regresé sigilosamente con la motocicleta y luego me subí al contact light. Nadie me había visto, lo cual se confirmó gracias al uso constante del radar pulse. Derf me saludó y me explicó lo que me había perdido. Algunas personas habían intentado entrar a la fuerza en el faro de contacto, pero parecía que otras habían acampado allí hasta que los excavadores se marcharan. Parece que Colbert era bastante popular. Me perdí una petición dirigida a la reina exigiéndole que tomara medidas para evitar la ejecución de Colbert porque aquí les caía muy bien, iniciada nada menos que por Luisa, claro, eso no quedó registrado, me lo contó en persona. Esa noche dormí con la luz de contacto encendida, preparada para defenderme de cualquier insulto o pregunta. Mi principal excusa iba a ser que estaba sensible y que, probablemente, en ese estado haría más daño que bien. Esto sin duda inhabilitará a Romalia por un tiempo, aunque eso podría tener consecuencias negativas. Los libertadores absolutos podrían intervenir, y si están asociados con nuestra causa de progreso, eso podría ser malo. Tendré que escribir otro artículo como el filósofo denunciando su causa antes de que lleven a cabo semejante acto. Aunque puedo intuir que esto será solo el comienzo de algo más, y eso es progreso, nuevas ideas. Si seguimos adelante, sin duda, revolucionaremos el mundo. Pero a veces, el progreso tiene un precio.